Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Sí, perfecto. sí, sí, muy bien. Bueno, eh, vamos a empezar con la sesión de hoy. Igual si tienen alguna duda o consulta de la sesión anterior que hemos visto, me lo comenta. Perfecto. Ok, bueno, vamos a ver la sesión de hoy. Vamos a seguir. Entonces, coméntenme si han estado explorando un poco, si han visto información interesante, qué han estado haciendo esta última semana. Bueno, si quieren me escriben, si quieren pueden hablar, no hay ningún problema. ¿Me escuchas? Sí, Bueno, si me escuchas, estaba yo averiguando, le sí, dejé por el WhatsApp, le dejé este, más o menos lo que quería importar, ok, ¿no? Y entonces lo que he averiguado es, ya tengo el proveedor, ellos me están ayudando con el envío también, o ayudando en el aspecto de que lo has conseguido el envío desde China. La importación es de un vehículo eléctrico. ok. Entonces, el tema es ahora, ¿cómo haría para buscar un agente logístico acá en el Perú, ¿no? Y cuáles serían más o menos los costos, ¿no? De pago acá para poder retirar el producto, el vehículo cuando llegue, que me dicen que puede llegar un promedio de 30 a 45 días, pues. Normalmente es el tiempo de viaje que demora. Mira, no te preocupes, no sé qué información es la que has enviado solamente de tu producto o tal vez alguna ficha técnica, alguna información más Sí, comercial. tengo casi todo, lo que es fichas técnicas, las propiedades del vehículo, todo. Eso ya más o menos ya lo tengo claro, Ok, incluso el precio. Ellos llevan del puerto, bueno, ahorita se me fue el nombre, y, o sea, ya está incluido ese pago, porque de verdad que los costos, averiguando por varios lados, que ellos mismos buscan bueno, un agente que lleva la mercadería, ahí, y me decían que tenía que contratar este contenedor de 20 pies y no sé qué cosa, pero aparentemente la misma señorita que trabaja ya en las ventas de esa empresa, ellos van a llevarlo todo, obviamente yo tengo que pagar un dinero, pero el tema va a ser cuando llegue acá, ¿no? O sea, no sé cómo poder contactarme con tal vez con alguien de aduanas, un agente aduanero, o cuál sería el procedimiento según tu experiencia para que me ayudes, por favor. sí. Bueno, la idea es si ya tienes definido el proveedor, ya has contactado con él, la idea es que poder ver todas las formas de protección en el sentido del pago, cómo has quedado con él, el El tema, pago, digamos, sí. el pago se ha quedado el monto total del producto más el transporte hasta el Callao. De eso se va a abonar el 40% vía Alibaba, porque es una Ok. venta garantizada, o sea, supuestamente está todo, el proveedor tiene como 2, 3 años más o menos trabajando ya con Alibaba y importan, bueno, obviamente, bueno, se ve que es un proveedor serio, pues, ¿no? Aparte de todo es por Alibaba, como le digo, que si cualquier cosa creo que es la garantía de que te vuelven tu dinero, una cosa así, ¿no? Sí, sí, Entonces, correcto. todos esos detallitos como que ya las tengo más o menos bien, ¿no? O sea, supuestamente tengo que abonar un 40%, comienza la producción del vehículo y en 15 días, cuando ya está listo el vehículo, deposito el 60% y obviamente ellos me van a mandar los papeles, bueno, supuestamente, entre comillas, algunos papeles que voy a necesitar para cuando llegue en la aduana, ¿no? Que supuestamente la mercadería sale, cuando salga, ya tengo que haber depositado el 100%, ¿no? De lo que cuesta el vehículo, ¿no? Sí, bueno, mira, lo que te voy a recomendar es que con qué Incoterm has cerrado Mm, el negocio con tu proveedor. ¿Has utilizado algún Incoterm específico o en qué Incoterm te está vendiendo el producto?
No te entiendo muy bien. ¿Me puedes Bueno, repetir, por favor? ya, digamos que el proveedor te tiene que hacer un contrato de compra-venta internacional. Normalmente si la compra se hace por medio de Alibaba, ya en Alibaba mismo se genera este contrato, pero dentro del contrato tú tienes que especificar con él en qué término te va a vender. De acuerdo a lo que me has comentado, yo entiendo que te está vendiendo en FOB porque te lo está poniendo en el puerto de origen, ¿cierto? De dónde va a salir la mercancía. Sí, de ahí, Ok. obviamente, el pago y todo eso es hasta el puerto del Callao, ¿no? Me he hecho una proforma de una factura de proforma, algo así, ¿no? Una proforma de factura. Ujú. ¿Correcto? Mira, lo importante es que si puedes, me lo envías por el WhatsApp, entonces para poder revisarlo, porque lo que me interesa, digamos, en lo que tú estás negociando, en lo que ya has negociado con él, es que se pueda establecer dentro de este contrato y se especifique concretamente el Incoterm con el que están trabajando. La clase anterior sí les he comentado los Incoterms, ahora vamos a verlo un poco más a detalle por si tienen alguna duda, alguna consulta, pero la idea es saber, ¿no? Yo les comentaba que los Incoterms funcionan como términos de intercambio comercial y en todo caso nos dan el tema de saber cuáles son los riesgos y los pagos que vamos a realizar. Entonces, eso es bastante importante. Digamos que si tú has contactado con él mediante FOB y entonces él te está vendiendo en precios FOB, que sería el Incoterm que están utilizando, tu proveedor tendría que incurrir en todos los costos hasta el puerto de origen. Sí, Entonces, todo, en este todo. Ellos en la factura, en la proforma, indica ahí te lo han puesto. Ok. esos gastos esos impuestos y gastos que ellos tienen que hacer, ¿no? Más o menos se especifica eso. Yo te lo podría mandar todo lo que tengo tal vez al WhatsApp. ¿A cuál WhatsApp? ¿El del grupo o al personal? Porque hay dos tipos de WhatsApp que tengo yo. Uno que han creado el Sí, grupo ok, y el otro es al el otro. personal envíamelo para Ah, poder ya. revisártelo y bueno, para que tus compañeros también puedan conocer un poco del proceso, ya que estás realizando ya este proceso de importación que me alegro mucho y va a saber que va a salir muy bien. Bueno, comentarles que lo importante aquí es que cuando se empieza a negociar, una vez que ya se tiene un proveedor que han evaluado de acuerdo a los criterios que les he ido comentando, para que ver que sean confiables, que tienen tiempo en el mercado, que tienen como que buenas reviews, así como cuando vamos a algún restaurante o algo vemos que tenga buenos reviews, también es importante aquí que nosotros veamos que estos proveedores tienen ello, ¿no? Entonces, que tienen un tiempo estimado, lo recomendable es de 5 años, pero bueno, si tú ves que en 3 años ya cumple con tus requisitos, está bien. Lo que yo recomiendo es de 5 años en adelante. Sobre todo les comentaba eso, ¿no? De que puedas ver los filtros dentro de la plataforma de Alibaba, en la que este sea un proveedor que sea verificado, pero que además tenga lo que es el pago Sí, seguro. El pago seguro es eso mismo que tú decías. Lo que nos implica es que pase algo en el camino o la mercancía no nos llegue o no nos lleguen las condiciones que establece el contrato, sí, tendrían que retornarnos el dinero que nosotros hemos pagado. Entonces, eso es lo importante de poder trabajar mediante la plataforma y realizar el pago mediante la plataforma. sí, mediante la Comentarte a que plataforma. cuando realices el pago, realízalo por medio de la plataforma, porque también puede pasar que tú puedas tener una conversación con él dentro de la plataforma, pero que te pida hacer el pago fuera, digamos como una transferencia a su cuenta o algo. Eso ya te implicaría a ti que Alibaba no se haría cargo de cualquier riesgo que podría pasar. ¿Por qué? Claro, Porque no, el pago lo está hasta, realizando fuera. por supuesto, Entonces, claro. sí. Sí. Es No, importante para tus compañeros también para que lo tengan presente, porque quizás uno negocia y piensa que ya negoció dentro, que le está vendiendo por la plataforma, pero hace el pago fuera y luego cuando quiere reclamar, Alibaba le va a responder y te va a decir, pero el pago no lo has hecho por mi plataforma, entonces no te cubre nada. Han pasado esos casos, entonces es bueno que también lo tengan presente para que no les pueda pasar. Y un punto importante es eso, ¿no? Digamos que en función a la proforma que te ha hecho, tú tienes que revisar muy bien esa proforma, ver esos términos en los que te está vendiendo, en este caso FOB, especificar el producto que te está vendiendo con las características. No sé si le has solicitado la ficha técnica, catálogo y toda esta sí, información. sí, sí, todo lo tengo, todo, todo, Perfecto. todo, 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 todo. Entonces tienes que solicitar toda la información relevante y toda esa información importante se tiene que plasmar dentro del contrato, ya que el contrato que se genera dentro de la plataforma de Alibaba es un contrato general. Entonces, como es un contrato general para todas las mercancías que se venden y de todos los proveedores, se tiene que especificar y se te tienen que poner cláusulas en función al producto que tú estás comprando. Entonces, en este caso, se tiene que establecer que es un producto mediante términos FOB, se tiene que establecer que aparte de ser un producto que se vende por términos FOB, que se considere estos criterios de el tema de la ficha técnica que se está poniendo o que se haga mención en el contrato de que se está
que se está trabajando en función a tal ficha técnica, a tal catálogo, que dentro del catálogo está el producto, el color, digamos el motor, el diseño y todas esas informaciones que son relevantes para ti de tu producto que se puedan plasmar en el contrato, porque en función a eso, si pasa algo, si no hay algún, digamos que algún punto que se está cumpliendo, tú vas a poder reclamar, pero cualquier reclamo que tú hagas va a ser en función de ese contrato que ambos han firmado. Bueno, eso es punto uno. Punto número dos, digamos que si ya tú estás haciendo esta importación mediante Incoterm, este proveedor está obligado a hacerte la declaración de exportación en origen. Quiere decir que tú ya no te tienes que responsabilizar de realizar esa declaración en origen. Entonces, lo único que es que tienes que coordinarlo bien con él es que te especifique dónde te va a entregar el producto y hasta qué punto él va a asumir responsabilidades. Me refiero que hay algunos proveedores que si no te están vendiendo el flete, quiero decir, o sea, si solo te están vendiendo el producto, pero ellos no se están encargando del pago del flete y ellos porque te están vendiendo en FOB, lo normal es que solamente te lo entregue en, digamos, como que en el puerto de origen, más no subido al contenedor del barco. Entonces, ese costo de manipuleo para poder cargar esa mercancía al contenedor va a tener que ser cubierto por ti. Entonces, tal vez ahí te va a convenir a ti que te baje el precio o algo y que te venda un Incoterm FCA o u otro. En el caso de que quieras quedarte con ello porque ya has negociado un buen precio y no hay problema, normal, puedes seguir, pero tú tienes que tener presente que vas a tener que el agente logístico, digamos, que contrates en función al medio de transporte para llevar esa mercancía a Perú, va a tener que ser contratado desde el puerto de origen. Quiero decir que digamos que este agente logístico que te vamos a pasar algunas alternativas, va a tener que tener un almacén en origen para que la mercancía que tu proveedor te lleve pueda llegar a ese almacén y digamos que ¿cuánto de espacio estamos hablando de este producto que estás trayendo? ¿Te han especificado en toneladas o volumen? Bueno, como le dije en un principio era de 20 pies, creo. Por Ok, ejemplo, perfecto. la proforma, le voy a leer una partecita donde dice modo Sí, de a ver. transporte, dice acá, margen de beneficio, más costo de transporte terrestre, más tasas portuarias, más prima de seguro. Después dice Ok. transporte marítimo desde el puerto de Quindao hasta el puerto del Callao. Ok, entonces lo que él te dice que te está vendiendo ya no sería en términos FOB, sino te estaría vendiendo en términos CIF, lo que quiere Sí, sí, decir que sí, el sí. costo de transporte está siendo incurrido por él. Bueno, eso te puede elevar un poco los costos, ¿sabes por qué? Porque normalmente los agentes logísticos cuando te hacen el servicio del transporte principal, que era lo que yo les comentaba, o sea, el transporte del puerto de China al puerto de Perú, tiene un costo. Normalmente ese costo de flete no es muy alto. Es bastante bajo en función al, digamos que a las toneladas o a los kilos o el volumen que estés trayendo. Los costos más altos nos vienen luego sumados a todos estos gastos de manipuleo, de THC, de T3, de almacenamiento y todo esto que se hace en destino. Entonces, quiere decir que todos estos gastos de manipulación que se hacen en destino para que la mercancía pueda descargarse en un almacén y pueda ahí hacerse el despacho de aduanas, es todo lo que nos incrementan los costos. Entonces, tú tienes que tener presente que los costos que tu proveedor te está asumiendo son exclusivamente hasta que tu producto llega al puerto del Callao, encima del contenedor. Una vez que llega al puerto del Callao, encima del contenedor, tú te tienes que responsabilizar tanto a nivel de que si pasa algo en el producto es tu responsabilidad, también todos los costos asociados posteriormente también son tu responsabilidad. Vamos a cotizar con los distintos agentes logísticos para que tú veas tus mejores opciones y para que ellos te puedan dar ese costo de cuánto te va a costar todos estos costos asociados una vez que tu producto esté en el puerto de destino, que es lo que te comentaba, ¿no? El THC, el T3, el tema de manipulación, el tema de descarga, el tema de almacén. Entonces, todos esos costos vas a tener que sumarle al precio que te ha dado tu proveedor, porque son costos en los que tú vas a incurrir para que tu mercancía pueda ser nacionalizada y luego para que puedas disponer de ella. Por otro lado, es importante mencionarte que una vez que tu producto llegue, es valor más de 2.000 euros, ¿correcto?
Sí, claro, correcto. Entonces va a tener que pasar lo que yo les comentaba, ¿no? Va a tener que ser es un despacho, bueno, es una declaración es una declaración aduanera de mercancía, quiere decir aquellos productos que se importen, que sean mayores a $2.000, van a tener que tener un agente de aduanas. Quiere decir que el agente de aduanas es quien va a hacer este despacho y quien va a certificar que el producto que tú estés trayendo es realmente el que estás trayendo y pueda cumplir con todo lo que nos especifica la SUNAT. Por otro lado, ya tienes tu partida arancelaria establecida. Sabes si tu producto tiene algún tipo de requisito, lo que hemos estado viendo en las primeras clases, en el Arancel, MUSE y todo ello. No, me arancel creo que refiero, es cero. sí, ok. Y en tema de restricciones, ¿tiene algún tipo de restricción? ¿Tienes que hacer algún trámite por alguna de las entidades? Aparentemente no, Ok. no, eso solamente, bueno, tendría que tener el agente de aduana, eso sí, no sé ni cómo contactar, porque ¿no? Obviamente No soy te muy... preocupes, igual vamos al Ah, ya. momento que nos des la información de tu producto, todo, vamos a recomendarte tanto no solo a ti, sino a todos tus compañeros también que tengan en mente o que ya estén planeando hacer alguna importación. Les vamos a facilitar agentes de aduanas y agentes de logística. Que sean confiables y que vayan también en función a su rubro. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahí, como yo les comentaba, ¿no? Hay agentes que son especializados para un tipo de rubro de productos, uno más para alimentos, otro más para textiles, otro más para la industria automovilística. Entonces, siempre es importante tratar de trabajar con ellos porque trabajan a menores costos y también conocen ya toda la gestión, si necesita algún permiso, algún trámite. Entonces, es importante eso. Entonces, ahora es importante también que se pueda hacer ese contacto con el agente de aduanas y de nuestro lado, o sobre todo de tu lado, que también, ¿no? Pueda saber cuál es la partida arancelaria específica que le corresponde, que es lo que yo les comentaba, ese código de 10 dígitos que luego nos determina si un producto tiene una restricción, tiene una prohibición, si cuánto de aranceles va a pagar este producto, cuánto de IGB también va a pagar y todo aquello a que esté afecto este producto que queremos importar, ¿no? Por ello, sí es importante y sobre todo antes, digamos, de que realices el pago y antes de que empiecen con la producción, para que tú sepas que si este producto pasa algún tipo de permiso, se pueda hacer en tiempo y una vez que tu producto llegue no tenga ningún inconveniente, no tenga sobretiempos ni tenga sobrecostos. Ujú, Entonces, no te preocupes, vamos a trabajarlo. Entonces, me ujú. gustaría que solo puedas trabajar en tu plan de importación que ya lo vienes realizando. Vamos a ver con todos los temas que hemos visto antes, desde el tema de lo que es la clasificación arancelaria, o sea, de la partida arancelaria del producto que estás trayendo, de especificar también el Incoterm en el que se está trayendo, para que en función a eso podamos sacar los costos finales. En la última clase nuestra vamos a trabajar específicamente en lo que son costos y luego el margen a cuál debemos ponerle el precio que estamos importando, si es para venta final. De igual manera, vamos a ver, digamos, de acuerdo a los medios de transporte que tenemos, también cuáles son los costos asociados. Es por eso que a mí me interesa que ustedes tengan definido ya su producto y poder trabajar este plan con todo lo que ya hemos ido viendo anteriormente. Claro que sí. Y sí, ok, Una, perfecto. Entonces, no te una- preocupes una que te pequeña, vamos a mandar esa información. ¿Me y una dices? pequeña consultita, sí. Sí, Yo aparentemente estoy comenzando con esto porque quiero probar. ok, No lo voy a traer como para venta todavía. Quiero sí. usarlo para mí. Y obviamente, yo tengo un RUC 10, ¿no? O lo contrario, con mi DNI, ¿es factible poder importar un solo Sí, producto? no, sí, 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 no hay no hay ningún problema. problema hacer una importación si eres persona natural. Ya, perfecto. Ok. Perfecto. Ujú, Bueno, vamos a continuar con la clase. Les comento un poquito, ahora vamos a ver lo que son los documentos en el comercio exterior, sobre todo para el tema de importaciones. Entonces, a nivel de lo que son documentos comerciales, ya lo habrás visto ahora que estás negociando con tu proveedor y que estás en este proceso de importación. Entonces, lo principal que nosotros tenemos es la factura o invoice. Lo que tú tienes ahora es una proforma, bueno, una factura proforma, ¿por qué? Porque aún no se ha cerrado digamos que la venta y porque todavía no has hecho ningún pago ni nada y es por eso que lo primero que nuestros proveedores chinos nos van a enviar es una factura o una propuesta, ¿no? comercial que ellos tienen. Entonces, una vez que nosotros aprobemos esa proforma y estemos conforme con cada uno de los puntos que se está estableciendo, esta proforma, digamos, con el precio, con las cantidades, con la información dentro de la plataforma. A ver, me da un momentito que uno de sus compañeros me está escribiendo. Bueno, ahora lo vamos a responder a detalle después de ver este punto de los
de lo que son los documentos y vamos a ver a detalle para que no les quede ninguna duda de lo que son cuando las importaciones se hacen como persona natural o cuando las importaciones se hacen como empresa con dígito 20. Y bueno, comentarles un poco entonces, la factura es importante, digamos, entre los documentos que nos van a exigir al momento de hacer una importación está lo que es la factura, luego lo que es el packing list, en el packing, bueno, en la factura sobre todo se pone, ¿no? Las cantidades que se compran, la descripción del producto, se pone el precio y, bueno, estas condiciones en las que negociamos. Normalmente el precio se pone acá. En su mayoría, o debería ser siempre, en el Incoterm en el cual se negocia. Es por eso para nosotros los Incoterm son términos de intercambio comercial. Quiere decir, es como, aparte de la moneda que acompaña al monto del producto, esta también es como o sea, es como el código del precio al que nosotros estamos negociando con nuestro proveedor y al que nos está vendiendo. Luego tenemos lo que es el packing list. En el packing list lo que más se detalla son las dimensiones, el peso, tanto bruto como el peso neto, el volumen y toda esta información relevante, ¿no? Para que nosotros también tengamos claro eso, porque eso nos va a depender mucho el tema del transporte y los costos logísticos y de transporte a los que estén asociados. Luego tenemos la lista de pesos, waitlist, pero normalmente esta lista de pesos o waitlist está ya dentro de lo que es el packing list, entonces normalmente no se sorprendan si dentro que ustedes empiezan a hacer una importación, solamente les dan el packing list y se preguntan ¿y dónde está el waitlist? Es lo mismo. Bueno, ahora también vamos a responder la pregunta de su compañera si se puede importar con carnet de extranjería o necesitan el RUC 10. No se preocupen, ahora vamos a tomarnos nuestro tiempo para desarrollarlo y explicarles a detalle ello. Incluso vamos a ver la SUNAT misma para que ustedes lo puedan leer y puedan estar tranquilos y seguros cuando realicen una importación. Luego tenemos lo que es el certificado de origen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos algún acuerdo comercial con el país del que queremos importar, podemos beneficiarnos de podemos beneficiarnos de beneficios arancelarios. Quiere decir que hay mercancías que están exentas del pago de aranceles si es que tienen una procedencia o sea, una procedencia específica. En este caso, si nuestro país ha negociado con ese país que estos productos estén exentos o tengan algún tipo de beneficio. En ese caso, nosotros simplemente presentando un certificado de origen, digamos que nuestro proveedor nos emite un certificado de origen que tenga validez en su país y este sea sellado y firmado, a nosotros nos sea relevante en el país de destino cuando hagamos la importación para poder beneficiarnos de ello y no pagar ese porcentaje de arancel. Por otro lado, tenemos lo que son ya los documentos de transporte. Dentro de los documentos de transporte tenemos lo que es el Bill of Lading, que más se conoce como el BL. El BL se utiliza para todo lo que son las importaciones marítimas, todo lo que tenga que ver con flete marítimo, se utiliza un BL. Entonces, cuando ustedes escuchen en temas de importaciones el BL no es más que el documento de transporte de la vía marítima. Luego tenemos lo que es el Airway Bill, que es el documento de transporte, pero para las cargas aéreas. Entonces, todo aquello que traigamos por aire va a tener que tener un Airway Bill. Luego tenemos lo que es el CMR. El CMR de igual manera es un documento de transporte, pero para todo lo que es terrestre. Entonces, si ustedes traen, digamos, hacen una importación de Bolivia o de Ecuador o de algún otro país que venga de manera terrestre, no les van a dar un Bill of Lading ni un Airway Bill, sino les van a dar un CMR. Entonces, todos estos son los documentos de transporte. Luego tenemos lo que son los certificados. Tenemos tanto el certificado sanitario, el certificado de calidad, el certificado de inspección, la póliza y los certificados de seguro. Entonces, estos certificados sanitarios, certificado de calidad y todo ello, bueno, comentarles que el certificado sanitario está diferenciado de lo que es el certificado de calidad y un certificado de inspección. El certificado sanitario normalmente son lo que yo les comentaba, ¿no? Si el producto que nosotros queremos traer tiene algún tipo de requisito, tiene algún tipo de restricción de alguna entidad, va a tener que emitirse, digamos que vamos a tener que hacer una solicitud en el BUCE, que ya lo vimos anteriormente, y ahí nosotros vamos a tener que hacer una solicitud para que nuestro producto, que es un producto restringido, pueda tener autorización de ingresar al país. Entonces ellos nos emiten un certificado como de validación y con ello ya nosotros podríamos importar el producto sin ningún problema, y aunque tenga una restricción, ya estaría como que apto para poder
liberarse en el país y nacionalizarse de manera correcta. Luego tenemos lo que es el certificado de calidad. El certificado de calidad es bastante importante, sobre todo si ustedes importan productos de tecnología o entre otros. En general, cualquier producto que ustedes importen, es importante también evaluar el tema del certificado de calidad. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren vender productos con estándares de calidad altos o que se certifique eso, que se garantice ello, o que ustedes también estén seguros que lo que están comprando realmente es un producto de calidad, pueden pedir este certificado de calidad, que ya sean entidades externas que las puedan realizar. Estas entidades pueden ser Verao Veritas, pueden ser SGS. Ya hay un sinfín de entidades que se encargan de hacer esta inspección y de poder certificar la calidad de los productos que ustedes quieren importar. Normalmente pasan un tema de testeo, un tema de pruebas o van al laboratorio y se hace una inspección, digamos, en el caso de textiles. Se agarra una muestra, se lleva al laboratorio, se ve que cumple con todos los estándares y tienes ahí tu certificado de calidad. Uno muy conocido es el Oecotex Standard 100, que es una certificación que lo que te garantiza que es el producto textil, digamos que cuida el medio ambiente, no usa, digamos que insumos nocivos, que es apto para todo tipo de piel. Entonces, la verdad que tener esta certificación te da mucha credibilidad a nivel de negocio, ya a nivel de producto que tú estás vendiendo, ¿no? Por otro lado, tenemos los certificados de inspección. Estos certificados, digamos que pueden ser los que te establece ya la SUNAT específicamente. O sea, digamos que si tu producto llega y SUNAT decide que, no sé, por ser un producto sensible o porque tiene alguna sospecha o algo, puede pedir una inspección. O también que tú puedas pedir una inspección en origen. Entonces, eso también te da más credibilidad. Si son productos sensibles, ¿no? Me refiero a eso. Si son productos que tienen que pasar un proceso muy engorroso de trámites aquí, porque es una mercancía restringida, nosotros podemos pedir un certificado de inspección y como de alguna manera ya anticiparnos a lo que podría pasar cuando nosotros lleguemos, cuando nuestra mercancía llegue al país de destino. Entonces simplemente presentamos este certificado de inspección y entonces nos evitamos también que luego nos puedan hacer más requerimientos o tener sobretiempos en este proceso. Luego están la póliza certificado de seguro. Entonces yo comentarles, no sé si les dije en la anterior clase, pero para mí es fundamental que ustedes aseguren la mercancía. Existen distintas pólizas, existe la póliza A, la póliza B y la póliza C. La siguiente clase las vamos a ver a detalles porque ahí vamos a ver casos específicos y vamos a ver costos y precios de importación. Entonces ustedes van a ver cuánto aproximadamente los seguros cobran, cuál es más conveniente, si elegir la póliza tipo A, tipo B, tipo C, cuál es lo más conveniente de acuerdo al tipo de producto que están trayendo, a la cantidad que están trayendo. Entonces es como hacer una evaluación también de costo-beneficio. Entonces los seguros no son muy altos, pero son importantes de contratarlos. Muchas personas no lo quieren contratar porque se quieren evitar aunque sea un mínimo costo, pero al final las consecuencias son bastante altas porque no estamos libres de que pueda pasar algo en el camino, ¿no? Digamos que los seguros más básicos lo que te cubren es que se pierda la mercancía en el camino o que se hunda o que puedan pasar muchas cosas y si pasan ese tipo de cosas y de esa manera estás protegiendo tu mercancía para que si por obra tu mercancía no llega a destino también te puedan cubrir ello. Y luego están seguros que son más específicos, normalmente cuando son productos de alto valor, entonces aseguras mucho, digamos que aseguras muchas más condiciones. Por otro lado, luego ya tenemos lo que son los documentos financieros, que pueden ser cheque, pagaré, recibo, el débito directo, lo que es la letra de cambio, pero comentarles que lo normal es que siempre se hagan transferencias, que se paguen en línea y que se trabaje con una carta de crédito. Normalmente las cartas de crédito es la forma más segura de trabajar porque trabajas con el banco y el banco te asegura de que tu producto realmente te va a llegar, porque normalmente como trabajan los bancos con el tema de las cartas de crédito, se trabaja contra documentos. Entonces quiere decir que cuando ya la mercancía, digamos que sale de embarque, ya tiene su VL y todo ello, y físicamente se tiene, es como que el banco se hace propietario de esa mercancía, o sea, ya es el dueño de esa mercancía y una vez que el banco se asegure que ya tiene esa mercancía, que es dueño de esa mercancía, recién le autoriza el pago a tu proveedor. Entonces tú con eso tienes la certeza de que el banco ya ha hecho un pequeño, o bueno, un pequeño, no, sino un gran filtro para asegurarse de que tu producto realmente te va a llegar y que ellos están garantizando eso, porque digamos que si tu producto no te llega, porque ellos no hicieron una buena inspección o pasa algo, o una buena evaluación en criterios, lo que pasaría es que ellos tendrían que devolverte tu dinero, entonces tú no perderías absolutamente nada. Pero la desventaja de eso, aunque suene muy bien, es que los costos son bastante altos, entonces te encarecen completamente el producto.
A ver, un momento. Un segundito. Bueno, ahora que estamos hablando de este tema, vamos a hablar un poco de lo que es la Cámara de Comercio Internacional para que ustedes puedan empezar a tener un poco de criterio en términos de entidades que están, que trabajan dentro de todos estos criterios que nosotros venimos usando en términos de medios de pago, de cómo estos están homologados o trabajan entre países también y todo ello. Entonces, digamos que acá lo que nosotros tenemos en la Cámara de Comercio Internacional, tenemos que entender que es un organismo supranacional que lo que nos va a regular es el comercio internacional. Esto tiene sede en París, pero lo que hacen ellos es regular los medios de pago que nosotros utilizamos en comercio internacional y de esta manera se garantiza, ¿no? Digamos que estos medios que nosotros utilizamos sean medios seguros. Entonces, lo que se hacen son publicaciones y se trabajan todo lo que son reglas y usos, digamos, de manera uniformizada o homogenizada en cada uno de los países miembros de lo que son los créditos documentarios. Quiere decir que los criterios son los mismos que se cumplen en nuestro país como los que se cumplirían en China, ¿no? Y entonces eso es como la forma de garantizar que hay seguridad cuando nosotros utilizamos estos medios de pago. Bueno, digamos que para el tema de lo que son los avales y garantías internacionales, se trabaja con las publicaciones 758. Si nosotros queremos trabajar con lo que son cobranzas o lo que se conoce como remesas documentarias, utilizamos la publicación 522. Si ustedes son más curiosos, quieren conocer más a detalle, pueden entrar a cada una de estas publicaciones y pueden ver las 1000 hojas que tiene y cómo se determina cada uno de estos criterios, qué se tienen que cumplir, qué condiciones tiene, qué seguridades da y todo ello. Luego tenemos la publicación 723, que es una publicación bastante interesante e importante porque ahí se habla mucho de lo que son los Incoterms. Entonces, yo ya les comentaba la importancia que tienen los Incoterms, que son los términos de intercambio comercial, y más que solamente llamarse términos de intercambio comercial, nos permite tener, digamos, de manera homogenizada el criterio al momento de nosotros negociar con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque ahí se determina el precio real, pero el precio considerando tanto el tema de los riesgos como los pagos, hasta qué punto nosotros realizamos, ¿no? Hasta qué punto estamos como que pagando, qué nos va, qué, digamos, qué va a cubrir todo ese pago que nosotros estamos haciendo y qué no va a cubrir también, así como qué riesgos vamos a tener hasta donde hemos negociado un pago y hasta donde no hemos negociado un pago. Entonces nos dan mucho esos lineamientos que luego al final para nosotros son muy importantes porque luego cuando nosotros empezamos a establecer el tema de nuestros costos, cuánto nos está costando realmente importar, luego qué margen le vamos a poner, luego a cuánto vamos a vender y para saber si realmente es un negocio rentable que estamos haciendo y que estamos, digamos que somos Lo que hacemos es, digamos, acercarnos lo más que podamos y eliminar a lo más que podamos también tener un margen muy pequeño de error, ya que si nosotros establecemos un precio que es muy, muy bajito, sin considerar todos estos términos que ya hemos visto y todos estos criterios, lo que nos va a pasar es que cuando llegue el producto vamos a ir sumándole todos los costos reales a los que está, digamos, como que eh, a los que se tenían que incluir inicialmente y no hemos incluido. Y que eso nos va a encarecer completamente el producto, que realmente era lo real y que debíamos considerarlo desde un inicio, y que luego cuando nosotros queramos vender el producto realmente no sea rentable porque digamos, porque hay vendedores ya en el país establecidos que están vendiendo los productos mucho más económicos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, o quizás que podíamos evitarnos ciertos pagos que hemos hecho, podíamos reducir los costos y no lo hicimos porque simplemente no consideramos todo lo que implica este proceso de importación y todo lo que ya hemos ido comentando en la clase. Entonces, esto solo es para que ustedes tengan una idea y empiecen a familiarizarse y conocer un poco de cuándo se habla de la Cámara de Comercio Internacional o por qué los medios de pago que ustedes utilizan realmente son confiables, por llamarlo así, o qué criterios se consideran. O tal vez uno puede pensar y decir, si yo utilizo un tipo de medio de pago de Perú, no tiene nada que ver con China, entonces si pasa algún problema, no se me va a cubrir, o detalles así que se nos pueda pasar por la cabeza o que podamos creer, ¿no? Lo importante es eso, saber que los medios de pago que nosotros vamos a usar ya están previamente determinados y trabajados en cada una de estas publicaciones y que si nosotros queremos tener más información sobre ello para asegurarnos de qué forma queremos pagar, qué tipo de, digamos, de pagos queremos hacer, ver estas publicaciones
para saber, ¿no? Cómo trabajar. En temas de medios de pago, igual se habla mucho de lo que son los conceptos financieros, tenemos los medios de pago y financiación internacional también, los medios de pago internacionales, cuáles son los factores claves que nosotros debemos considerar, los medios de pago que son simples, los medios de pago que ya son documentarios, lo que es también el crédito documentario, los avales y garantías internacionales. Al inicio, cuando nosotros empecemos con el tema de importación, lo que siempre el proveedor nos va a pedir es adelantos. Entonces ya sabrán que lo más común es que nos pidan un 30% adelantado y un 70% contra BL. Ahora les voy a explicar a qué le llaman o qué se dice cuando el proveedor te dice el 30% adelanto y el 70% contra BL. ¿Qué implicancia tiene para nosotros ese pago? ¿Por qué los proveedores lo negocian de esa manera y sobre todo los chinos trabajan así? Ahora lo vamos a ver. Por otro lado, comentarles que si bien es cierto, esas son las formas más comunes de negociar con ellos y luego de hacer los pagos, comentarles que más adelante, si ustedes también empiezan a trabajar, empiezan a tener movimiento, empiezan a tener un proveedor confiable, redituable también, con el que van ya haciendo muchas operaciones, también se pueden trabajar con ellos el tema de créditos, avales, y hay muchas empresas que han crecido mucho y que inicialmente hacían los pagos como nosotros, ¿no? Digamos, como un pago adelantado, un pago restante contra BL, transferencia bancaria, algunas que los montos que importaban eran muy altos y que empezaban con carta de crédito, pagando esos porcentajes altos que yo les contaba que son los bancos que nos cobran. Empezaron a trabajar también luego lo que eran los créditos documentarios, incluso no solamente con Perú, sino con bancos de China. Entonces, ustedes también tienen que tener presente y pensar a futuro que si bien es cierto que pueden iniciar con pagos así al contado, luego pueden iniciar con lo que son créditos documentarios, incluso con tasas mucho más bajitas, pero ya en China, o que sus propios clientes les den líneas de crédito. Entonces, la idea es eso, ¿no? Poder luego trabajar más cantidades y poder trabajar ya con nuestro dinero, sino aprovechar estos, digamos, oportunidades que puedan darse con bancos que incluso no son peruanos y con nuestros propios proveedores. Y luego tenemos, digamos, en temas de lo que son la clasificación entre los principales medios de pagos que se utilizan en comercio exterior, tenemos los que son simples. En simples le llamamos a qué? A los billetes, a los cheques, a las órdenes de pago y a las transferencias, que es lo más común. Siempre te van a estar pidiendo transferencias o pago con tarjeta o detalles así. Luego tenemos lo que son las entidades financieras, solo mueven divisas o documentos financieros. Entonces es importante, digamos que si se hace un pago mediante los bancos, va a tener que ser eso, o sea, medio de divisas o documentos financieros. Ya deja de ser simple y empezamos a trabajar de esta manera. En temas, digamos, de lo que son ya documentarios, lo que tenemos y se trabaja mucho son créditos documentarios, y es lo que yo les comentaba, ¿no? Digamos, créditos que nos puedan gestionar o puedan facilitar, digamos, que los bancos. Entonces, en este caso, las entidades financieras ya no solo van a mover las divisas, sino también los documentos. Entonces, ellos, ¿con qué trabajan? Con los documentos. Ellos, ¿de qué manera se aseguran? Se aseguran mediante los documentos que va a emitir el proveedor, y lo cual al final va a amparar lo que es esta transacción comercial. Vamos a ver ahora también lo que es la introducción a la cadena de suministros. Entonces, comentarles que todo este proceso de importación entra en lo que es la cadena de suministros, ya que la cadena de suministros no es más que todas esas actividades y procesos que se llevan a cabo para producir, transportar y distribuir un producto. En nuestro caso, nosotros no vamos a producir, pero le estamos comprando a un proveedor que sí es productor, porque nuestra idea es eso, ¿no? Llegar al productor, no llegar al intermediario ni llegar al trader, sino llegar al productor para que nos pueda dar un precio más competitivo y para saber también que estamos negociando bien y que es una fábrica quizás con la que estamos trabajando, que es lo ideal. Luego tenemos lo que es el tema del proceso, lo que es el transporte y la distribución. Entonces es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a transportar, podemos usar vía marítima, vía aérea, vía courier, como les comentaba, que el courier normalmente es el aéreo, pero que normalmente te trabajan de puerta a puerta, ¿no? Y son envíos más pequeñitos, son lo que normalmente cuando recién iniciamos en el tema de importaciones o cuando queremos testear el mercado, pedimos una muestra, entre otras cosas. Y luego tenemos la distribución, ¿no? Lo que es distribuir un producto una vez que nos llegue y todo ello hasta el consumidor final. Toda esta cadena incluye desde la adquisición de materias primas, o sea, digamos que si no, desde el caso de que nuestros proveedores
hacen la producción del producto que nosotros requiramos y luego ya viene donde nosotros realmente tenemos como presencia o donde ya nosotros entramos, que es el tema de lo que es la distribución y venta al consumidor final. Entonces, por eso la importancia de poder conocer la cadena de suministros, porque es un proceso en el que nosotros estamos inmersos al momento de realizar la importación. Y entonces, para que ustedes tengan un concepto de lo que es la cadena de suministro, entender que en realidad es una función estratégica que va a involucrar a todas las partes en esta operación, ¿no? Y todas estas partes, digamos, de la operación son indispensables para que este producto o productos que nosotros estamos adquiriendo puedan llegar al cliente final y se comercialicen. Entonces, al final, ¿qué es la cadena de suministros? Es esta operativa, por llamarlo así, o este conjunto de operaciones que nosotros hacemos para poder distribuir desde que gestionamos la compra hasta poder distribuirla a nuestro cliente final. Por otro lado, igual que es una cadena de valor, también es importante que ustedes lo tengan presente y la cadena de valor no es un concepto que, bueno, lo puso Porter a raíz de todo lo que son las actividades que una empresa realiza y desde las cuales empieza a crear relaciones o empieza a aportar valor al cliente. Entonces, normalmente esta cadena de valor no es más, digamos, que ver estos procesos o operaciones que se hacen en la cadena de suministro, sino todo el valor adicional que nosotros le agregamos al momento de hacer todo este proceso y también cuál va a ser nuestro diferencial. Bueno, aquí tenemos un poco, ya ustedes lo leen en casa, que son las diferencias entre la cadena de valor y la cadena de suministros, que, bueno, nos sirve más un poco para orientarnos en conocer el proceso como tal y también para nosotros poder gestionar, digamos que una cadena de valor interesante para conocer cada uno de estos procesos y para poder potenciar cada uno de estos procesos también en los que nosotros vamos a incurrir para que este proceso de importación que hagamos se haga de la manera más efectiva posible. Acá tenemos igual lo que es la cadena de suministro integradas, que al final lo que considera son todos, ¿no? El tema de las operaciones, la planificación, el abastecimiento, la estrategia, la logística, y al final es todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros incurrimos, o sea, desde la planificación de cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a negociar, cuánto queremos importar al país, digamos al Perú. Luego, si vamos a poder abastecer luego a nuestros clientes y todos nuestros procesos, luego la estrategia que nosotros vamos a aplicar para esto, desde lo que veíamos, ¿no? Hacer inteligencia comercial, evaluar a nuestra competencia, evaluar los precios, evaluar los tiempos. Entonces, toda esa estrategia que usamos también entra dentro de lo que se conoce la cadena de suministro integrada. Luego el tema de logística. Logística que le llamamos también a todo el proceso desde que seleccionamos el medio de transporte, los tiempos que nos va a demorar ello, todo el proceso que implica hasta que nuestro producto esté nacionalizado y ya podamos comercializarlo. Y bueno, y las operaciones, que son las operaciones a las que nosotros incurrimos en todo este proceso. Igual los elementos claves, acá tenemos también para que ustedes le puedan dar una leída y todo lo que son las ventajas de conocer ello, ¿no? Y luego tenemos también los problemas que puedan plantearse dentro de la implantación del SCM también, los retos en lo que es la gestión de cadena de suministros de la empresa, para que ustedes lo tengan presente, porque al final ustedes tienen que saber, no solo están realizando una importación, sino que al final ustedes son una empresa. Entonces, esta empresa está realizando, sí, una compra que podría hacerla en el mercado nacional, pero la está realizando en el mercado internacional, viendo todo lo que conlleva el régimen de importación para el consumo, pero al final esta empresa que va a ser una empresa y entonces va a tener que ser competitiva a nivel nacional también y entonces es importante que ustedes tengan presente esto porque todo esto va a estar presente dentro de su empresa. Y empezando desde la selección de sus proveedores hasta que ustedes tengan el producto puesto en el Perú y luego saber cómo lo van a distribuir, dónde lo van a almacenar, cómo lo van a tener. Entonces tienen que tener ustedes esa mente empresarial para que el negocio que ustedes, digamos, que lleven a cabo se realice de la mejor manera y no solamente pensar, digamos, como a corto plazo, ¿no? Solo traigo un producto y lo vendo. No, sino ustedes tienen que pensar, traigo un producto, lo vendo, genero una empresa, genero una marca y es un negocio ya rentable para mí. Y entonces ya no solo estoy trayendo un producto, sino puedo traer todos los productos que yo quiero. Puede ser el mismo producto, puede ser otros productos, puedo innovar con los productos. Entonces la idea es que ustedes utilicen, digamos que este conocimiento de importaciones
para buscar los mejores productos a los mejores precios, evaluar su mercado, establecer su estrategia, pero ser una empresa que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y esa es la idea. Ustedes tienen que pensar con mente estratégica y mente empresarial y saber que esta parte de importación, digamos, de China o de cualquier otra parte del mundo, sea un eslabón más en toda esta su cadena de suministros de su empresa. Luego tenemos, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la logística marítima. Una vez que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la logística marítima para hablar sobre los fletes marítimos, sobre el tema del transporte aéreo también. Y luego vamos a ver a detalle lo que sus compañeros me estaban preguntando sobre lo que son las importaciones como persona natural o si tienen algún otro documento, ¿no? Me da un momento, por favor. La batería se me está, un segundo. Volvemos con la clase. Vamos a hablar de lo que es la logística marítima. Bueno, comentarles, entre los medios de transporte que se utilizan son el vía marítima, vía aérea y courier. Entonces, logística marítima, ¿qué le llamamos? Es cuando la importación que hacemos es por vía marítima. Este transporte marítimo es bastante importante en el comercio internacional porque representa más del 80% del comercio mundial por volumen, no solo de Perú, sino a nivel mundial. Por otro lado, también representa, es más del 70% en función al valor. Entonces, el 70% de todo el valor que se distribuye en el mundo también se hace por vía marítima. ¿Y por qué? Porque los costos son mucho más económicos. Si bien es cierto que los tiempos son más largos, compensa por el tema de los costos económicos en temas del transporte, ¿no? Por otro lado, digamos que no varían mucho, salvo lo que pasó en el caso del COVID y ciertos puertos que se cerraron en algún momento, pero lo normal es que estos precios se mantengan de manera estable. Y por otro lado también es la facilidad, o sea, digamos que hay muchas salidas, o sea, hay muchos cortes en cada uno de los puertos para lo que es el transporte marítimo. Digamos que acá lo que nosotros tenemos, digamos, son los principales estrechos por los que pasan, digamos, vía marítima. Lo que a nosotros nos interesa, digamos, es saber que Perú, al momento de hacer una importación de China, puede hacerlo por el puerto, al puerto del Callao, que es lo normal, a donde siempre ha llegado la mercancía, y también ahora que están implementando mucho lo que es el puerto de Chancay. Entonces, es interesante que nosotros podamos negociar en ambos para ver cuál nos es más competitivo, tanto en tiempos, que deberían ser los mismos, pero también en rutas y en precios. Por otro lado, ustedes tienen que saber también que cuando nosotros importamos de China, podemos hacerlo desde cualquier puerto que tiene. Podemos buscar, si bien es cierto, los puertos más cerca al almacén de origen del proveedor, pero también lo importante es que, digamos, que nosotros podamos pensar y decir, ¿no? El- la fábrica de nuestro proveedor está en tal dirección, entonces el puerto que le queda más cerca es el de Guangzhou, por poner un ejemplo.
Y entonces empezamos a negociar desde el puerto de Guangzhou hasta el puerto del Callao. Y nos dan un precio, entonces hacemos la importación por ahí porque era lo más corto en temas de transporte, no principal, sino el transporte de origen, y lo hacemos por ese medio. Pero quizás sea un error. ¿Por qué? Porque importarlo del puerto de Shenzhen sea más económico, tiene más rutas, tiene menos tiempos de espera, hay más rutas que salen, los precios son más competitivos, entonces tal vez ese, digamos que hacerlo desde el puerto de Shenzhen nos sea más competitivo y nos compense el precio adicional que nosotros podríamos pagar por la distancia que habría, ¿no? Digamos, desde el almacén de origen de nuestro proveedor hasta el puerto de Shenzhen, aunque sea más distancia que el otro puerto. Entonces, es importante que ustedes tengan presente eso para que cuando ustedes negocien, sepan cuáles son los puertos principales en China y ustedes puedan negociar en función a esos puertos y no solo los puertos que están más cercanos a la fábrica de su proveedor. Entonces, siempre también hagan esa evaluación, soliciten esa información y ustedes mismos compensen qué es lo que más convendría. Luego tenemos ya lo que es, bueno, aquí está un poco más de lo que es el comercio marítimo internacional. Esto para que ustedes también le den un ojo. Esto lo saqué de un estudio que hicieron en España, que han hecho una evaluación del comercio marítimo internacional y cuál es lo que más predomina, si es el consumo industrial o el consumo poblacional. Entonces tenemos que por marítimo pasa todo, ¿no? La carga a granel, la carga seca, los hidrocarburos en temas de consumo industrial y luego los otros tipos de producto que normalmente son mercancías que vienen en contenedores, o sea, la mercancía contenerizada, y entonces también tenemos que la implicancia que cada uno de estos tiene. Y luego tenemos lo que son los tipos de contenedores, entonces también es importante que ustedes empiecen a familiarizarse con ello, ya que digamos que si ustedes empiezan a negociar con sus proveedores, si ustedes ya están interesados en traer un contenedor, saber que existen dos tamaños, por llamarlo así, que son los convencionales, que son los de 20 pies y los de 40 pies. Los de 20 pies normalmente son más pequeños, los de 40 pies, como su nombre dice, son más grandes. Acá yo les he hecho, digamos, como una presentación para que ustedes tengan ya idea de cuántos palets entrarían dentro de lo que es, digamos que un contenedor de 20 pies, que normalmente son 10 palets, digamos que americanos y 11 palets europalets. Es importante que ustedes distingan estos porque hay distintos tipos de palets, ya que tienen dimensiones diferentes. Es por eso que en un contenedor de 20 pies nos ingresan 10 palets americanos y en este mismo contenedor de 20 pies entra un contenedor más de, si consideramos como europalets, porque tienen dimensiones diferentes. Entonces es importante saber que a nivel de palets se trabaja o palets americanos o palets europeos, europalets. Y entonces esa información, ¿quién les da? Su proveedor, porque digamos que si ustedes quieren llenar un contenedor de 20 pies, ustedes tienen que preguntarle a su proveedor si trabaja con palets americanos o trabaja con europalets, entonces saber cuántos palets entran dentro, entonces para que ustedes también puedan tener una estimación de saber cuántos palets pueden traer, cuánta mercancía pueden traer si ustedes ya quieren traer un contenedor. Yo les aconsejo que primero que inicien de acuerdo al tipo de producto que tienen, al volumen, ya al peso, que empiecen con lo que es un grupaje, si es que no hacen, digamos, importaciones por las páginas que les comentaba inicialmente, que era, digamos, un AliExpress, cuando querían traer poquitas cantidades, testear el mercado y empezar a ver cómo es el proceso. Si ya quieren entrar en el negocio, ya tienen un producto específico, ya han hecho alguna importación antes o ya tienen un mercado ganado en destino, podrían lanzarse, digamos, después de un grupaje con lo que es traerse un contenedor, pero siempre empiezan por el más pequeño, ¿no? Por 20 pies para que sepan también cuál es todo ese proceso, las cosas que están asociados y qué tan conveniente es y todo ello. Y luego ya tenemos, ¿no? Lo que son los 40 palets. Por otro lado, tenemos también en tipos de palets. eh, Acá lo que son el contenedor estándar. El contenedor estándar, ¿qué quiere decir? Que es un contenedor donde se va a poner todas las mercancías que nosotros queremos importar. Todas esas cajas, digamos, en los que vienen nuestros productos van a entrar dentro de un contenedor. Lo común es el contenedor estándar, que quiere decir que son los productos como normales, convencionales, que no tienen cruce entre ellos. ¿Cruce a qué me refiero? Que hay productos, digamos, sobre todo cuando son alimentos o productos con ADR o otro tipo de productos, ADR me refiero a mercancías grosas u otros, que son productos que no pueden ser mezclados entre sí. Entonces, ahí no se podría mandar en un contenedor estándar, se mandan
mandan en contenedores especiales para este tipo de productos. Entonces también es importante por eso que ustedes conozcan su tipo de producto, porque ya no solamente va a tener implicancia en términos de por qué entidades tiene que pasar o qué requisitos necesita, sino incluso hasta en el contenedor que se va a mandar. O sea, cuando ustedes ya vean el tema logístico, el tema de transporte, ustedes también van a saber si se puede mandar por un contenedor o no se puede mandar por un contenedor, sabiendo el tipo de mercancía que ustedes están distribuyendo o que ustedes quieren distribuir y que luego van a comercializar, ¿no? Entonces, en este tipo tenemos lo que son los contenedores estándar que ya les comentaba. Estas son las dimensiones para que vayan teniendo idea y se vayan familiarizando con ello. Luego tenemos el contenedor reefer. El contenedor reefer no es más que un contenedor con temperatura. Este contenedor con temperatura normalmente se utiliza para todo lo que son productos de alimentos, productos agro, sobre todo también utilizan mucho, o productos, digamos, farmacéuticos que tienen que ir a cierta temperatura. Luego tenemos el open top, el flat rack y entre otros. Entonces hay distintos tipos de contenedores que no son muy convencionales, que van a depender mucho del tipo de producto que se va a comercializar, pero lo interesante es que ustedes sepan, ¿no? Digamos, qué tipos de contenedores hay, porque cuando ustedes empiecen a negociar con sus operadores logísticos o con sus mismos proveedores, si es que les está mandando como el compañero ya considerando el flete, les va a decir, no sé, te estoy mandando un contenedor de 20 pies, que es un contenedor estándar, o te estoy mandando en este tipo de contenedor. Entonces ustedes también tienen que saber en qué les están mandando o qué necesitan, en qué necesitan mandarle para el tipo de producto que ustedes tienen. Y bueno, aquí tiene más información, igual para que se familiaricen un poco más. Acá les pongo algunas imágenes de los tipos de contenedores que hay para que los empiecen a conocer. Y bueno, pasamos a hablar un poco de lo que son los tipos de mercancía. Entonces, dentro, ya cuando hablamos de lo que es logística marítima, nosotros tenemos tipos de mercancía. Entonces, hay mercancía que es contenerizada. ¿Qué quiere decir que es mercancía contenerizada? Que es toda la mercancía que está susceptible o apta para ser transportada dentro de un contenedor, ya sea de una forma paletizada o no. Quiere decir que todos los productos que nosotros traigamos, si bien es cierto que les mostré el cuadro donde se hablaba de los cuántos palets entraban. Las mercancías pueden venir en palets o pueden venir sin palets. Lo normal es que vengan en palets porque con ellos se hace una mejor gestión y un mejor control de qué se está llevando y todo ello, ¿no? Y normalmente hasta, digamos que cuando nosotros empezamos incluso a traer grupaje, podemos traer, quiero traer un palet o quiero traer dos palets, este palet me pesa tanto o este palet me pesa tal. Entonces también es interesante al momento de poder gestionar el precio sabiendo cuánto cajas nos entraría dentro de un palet, pero nosotros comercializar a nivel de palet, hacer esta gestión a nivel de palet. Por otro lado, digamos, dentro de esto están productos, bueno, químicos que no sean, digamos, un tipo de ADR o tengan algún tipo de restricción. Tenemos también alimentos, mobiliario, materiales de construcción, manufacturas, juguetes, ropa deportiva, textiles, entre otros. O sea, todos los productos, aquellos que puedan, que no tengan una condición especial muy específica, pueden ser comercializados o son los que se llaman mercancía contenerizada y que son aptas para poder ser transportadas dentro de estos contenedores. Entonces, cuando ustedes hagan una importación, sus productos van a llegar dentro de un contenedor. Luego también nos referimos a carga seca, transportada en contenedores normales, en condiciones de temperatura normal, porque si no ya tendríamos que usar lo que les comentaba, ¿no? Que era un contenedor reefer, que era a temperatura controlada y todos estos detalles. El tema, digamos, cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, digamos, cuando empezaron a llegar las vacunas y todo ello, estos no podían venir en un contenedor normal. ¿Por qué? Porque tenían que venir a cierta temperatura. Entonces ya tenían que venir en contenedores especiales, con temperatura controlada y muchos de los medicamentos, todo lo que se importa de farmacia que tenga estas condiciones, no puede venir en una digamos que en un contenedor convencional, sino tiene que venir en uno específico. El tema de alimentos de igual manera, sobre todo las frutas, verduras y todo ello cuando se importa o se exporta de igual manera, ¿no? Porque van muchas veces con tiempos de maduración específico, a temperatura específica, entonces ya ahí es todo un criterio diferente que se aplica. Luego, digamos que una vez que ya hemos visto lo que son la mercancía contenerizada, tenemos también lo que son mercancías de carga, tenemos mercancías a granel, perdón, tenemos mercancías de carga de proyecto. Mira, la verdad que esto se utiliza más para el tema de lo que son industria, o sea, digamos, productos industriales.
como son transformadores, bobinas, entre otro tipo de productos, sobre todo como ustedes habrán visto en algún momento, digamos, cuando el gas de camisea hace un proyecto, normalmente trae este tipo de mercancías y con este tipo de cargas. Entonces, no es lo convencional, no es los productos que nosotros queremos traer, pero para que ustedes vayan familiarizándose y vayan sabiendo qué tipos hay. Luego tenemos mercancía a granel, igual, digamos, hay muchos cereales, el arroz también se trae en este tipo, digamos, de contenedores que no son los convencionales, sobre todo todos aquellos productos que son commodities, vienen bajo esta figura. Y bueno, luego tenemos los tipos de navegación también, que la verdad solo es a un tema de conocimiento, no les va a ser relevante al momento de hacer la importación, pero si ustedes le quieren dar una leída y conocer un poco de esto y les interesa lo que es la logística marítima y a todo lo que es de afecto y todo esto, también pueden leerlo por aquí. Y bueno, lo que también me interesa es a nivel de logística marítima, hay conceptos que son básicos y que también ustedes deberían conocerlos, que es el tránsito. Y este tránsito, lo que quiere decir, bueno, fuera, digamos, del texto que dice ahí, en realidad son los tiempos de viaje que se tienen. Entonces, en toda esta operación logística, nosotros saber qué tiempo de viaje va a tener nuestra mercancía, en qué tiempo nos va a llegar. Es lo mismo que comentaba su compañero que le decían en qué tiempo le iba a llegar a Perú, tanto desde producción hasta el envío final. Normalmente los tiempos de envío de China varían entre 30 a 45 días. 30 es imposible, normalmente están entre 35 a 45 días que la mercancía nos llegue. Entonces, cuando nosotros hacemos una importación, es importante que tengamos presente esto para saber nuestros tiempos de cuándo vamos a poder disponer de nuestra mercancía. Luego tenemos también lo que es el transbordo, tenemos el tráfico rorro y el tráfico lolo. Igual son solo para conocimiento, para que ustedes tengan ideas y también va en función al tipo de producto que ya hemos visto previamente. Aquí, bueno, lo que yo les hablaba del tránsito era los tiempos de viaje, pero digamos que en este caso están considerando el tránsito y el transbordo a la figura de cuando se hace, digamos, una importación en nuestros productos, bueno, y nuestro barco, por llamarlo así, donde está lleno nuestro contenedor con nuestra mercancía, tiene que hacer alguna parada en algún país específico, ¿no? Algún país intermedio. Entonces, ahí cuando pasa por un puerto, pero solo de paso, se le llama hacer un tránsito. Normalmente se hace a un T1. Hay algunos países que son específicos que si nuestra mercancía tiene algún tipo de restricción, nos puedan solicitar alguna documentación o que tenga que pasar algún tipo de trámite. No es lo convencional. Lo normal es que a veces digamos que nuestros barcos pasen por el canal de Panamá, donde no hay mayor trámite que hacer, así sea una mercancía, digamos como una mercancía restringida, ¿no? Sobre todo, que es lo que nos interesa. Y transbordo, ¿por qué es importante? Porque digamos que nuestros productos salen en un barco, pero luego tienen que hacer el transbordo en otro barco, así como cuando vamos, no sé, en un bus y nos bajan del bus y nos hacen subir a otro, así mismo funciona. Entonces es como que nuestras mercancías estaban en un barco, en un contenedor, y los tienen que pasar a otro. ¿Por qué es importante esto? O que ustedes lo conozcan, para saber que nosotros tenemos, digamos, viajes, cuando contratemos con nuestro agente logístico, que tenemos viajes directos. ¿Para qué? Para no tener estos inconvenientes de que nuestra mercancía o nuestros productos pasen por un transbordo, porque no sabemos el seguro hasta qué punto nos cubre. Y digamos que si el seguro que nosotros contratamos en la póliza no se puso que iba a tener un transbordo, si pasa algo en el transbordo, nosotros perdemos nuestra mercancía y el seguro no nos cubre. Entonces, es por eso importante que nosotros conozcamos cada uno de estos procesos y saber, digamos, ya no solamente a nivel de negociar con el proveedor, de precios y todo ello, sino que también sepamos cuando contratamos, digamos, al agente logístico que nosotros tengamos presente, no conocer cada uno de estos conceptos a detalle, sino saber qué es un tránsito, sobre todo si va a pasar por un país específico que nos puede solicitar algo o es un directo, entonces solo eso a nivel de conocimiento para no tener que hacer ningún trámite si tenemos una mercancía especial o una mercancía restringida. Y luego viene el tema del transbordo, sobre todo para el tema del seguro y para saber si es directo, si no es directo, dónde va a ser el transbordo, en qué lugar específicamente, y para poder nosotros especificar esto en nuestra cláusula en el seguro para estar cubiertos al 100%.
Luego tenemos lo que son, bueno, acá también están los transportes en línea regular, acá también para que ustedes lo puedan leer, que son normalmente las líneas que salen, digamos, cada día y que tienen más cortes y más salidas también. Luego también tenemos el Linear Traffic, que, bueno, acá hay más información si ustedes quieren como avanzarse y conocer más sobre lo que es la logística marítima y el transporte en régimen de fletamiento y todo ello. Y luego, bueno, vamos avanzando. ¿Qué más tenemos? Igual tenemos todo lo que son los charters. Y bueno, aquí este es un punto importante que era donde quería hacerles mención. Entonces ya entramos a lo que es, dentro de lo que es la logística marítima, entramos específicamente a lo que es el flete marítimo. Entonces, en este flete marítimo, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de aquellos costos a los que están asociados o estamos afectos cuando nosotros hacemos una importación por vía marítima. Entonces, digamos que los principales factores que van a influir en el precio de nuestro flete marítimo son el volumen y el peso y la distancia, obviamente. Pero lo normal es que se establezcan, digamos que precios para Perú, digamos China, Perú, China, Bolivia, China, no, Bolivia no, porque Bolivia no tiene mar, ¿no? Pero a ver cómo llega. China, Ecuador, China, Colombia. Y entonces, digamos que por cada distancia ya está establecido un precio. Y por otro lado, una vez que ya tengamos un precio establecido, digamos, del flete de China a Perú, ya luego a nosotros este flete nos van a cobrar en función de dos tipologías, por llamarlo así. Uno que puede ser por el volumen u otro que puede ser por el precio. Siempre nos van a negociar o nos van a dar un precio en función a lo cual, lo cual sea mayor. Si el volumen es mayor, nos van a cobrar por volumen. Si el precio es mayor, nos van a cobrar por peso. Luego, en temas ya, ahora que ustedes ya tienen, digamos que esta información y van a saber que cuando empiecen a negociar tanto con sus proveedores, si es que les venden en un Incoterm SIF, como comentaba su compañero, o ustedes tienen que negociar con un agente logístico, estos les van a dar los precios en función a lo que yo les comentaba, ¿no? La distancia, de qué punto a qué punto, el transporte principal. Y luego cuánto es el peso y el volumen de su mercancía. Es por eso que yo también lo que les recomiendo es que cuando ustedes empiecen a negociar con sus proveedores, si ya quieren ir teniendo estimaciones de cuánto les va a costar el transporte, ustedes le pidan las dimensiones a su proveedor. No solamente le pidan el peso y el volumen, sino también pidanle las dimensiones, porque los agentes de logística siempre nos piden las dimensiones para saber cuánto les va a ocupar dentro del barco, cuántos palets, por llamarlo así, van a entrar. Entonces, en función a eso, les van a dar un precio. Y les recomiendo que lo soliciten con anticipación porque a veces los chinos también se demoran mucho, entonces nos retrasan y para que ustedes tengan toda la información a tiempo. Y luego ya pasamos a ver lo que son los costos asociados a este flete que les comentaba. Y entonces nosotros vamos a pagar una tarifa de flete del transportista, que esto va a depender, como les comentaba, del tipo de carga y del volumen que nosotros tengamos, tanto si el volumen es mayor o el peso es mayor y ello, ¿no? Luego tenemos los gastos bancarios, administrativos y aduaneros. Quiere decir, digamos que si nosotros no hemos negociado con nuestro proveedor un Incoterm que nos cubra el despacho de aduanas de origen, nosotros vamos a tener que cubrirlo. Y entonces dentro de este flete marítimo o quien nos haga esta gestión va a sumarnos este costo. Luego tenemos el costo por contenedor. Si nosotros ya estamos importando contenedores, vamos a tener que pagar este costo. Hay un costo por transportar un contenedor. Luego tenemos los recargos de BAF, que son como cargos de ajuste. Luego tenemos lo que son los recargos CAF, que también son cargos de ajuste de la moneda. El otro son como del gas y el petróleo, que se consideran. Tenemos los recargos por tránsito para aquellas mercancías que transitan por zonas especiales, por llamarlas así. Luego tenemos el recargo IMU, sobre todo si nosotros trabajamos con mercancía ADR o mercancía peligrosa. Esto va a ser en función de la cantidad de mercancía o el número de contenedores que nosotros estamos empleando. Y bueno, luego tenemos lo que son las tasas y tarifas por utilizar los espacios y servicios de los puertos tanto de origen como destino. Entonces es bastante importante que ustedes tengan presente todos estos costos porque si bien es cierto que cuando nosotros pedimos una cotización a nuestro agente
de carga, él nos va a especificar y nos va a dar un precio. Nos va a dar el flete de transporte, no sé, del puerto de Shenzhen al puerto del Callao es de tanto. Y entonces nosotros vamos a pensar que ese es el único precio de flete que nosotros vamos a pagar por nuestra mercancía. Entonces agarramos y le sumamos. ¿Cuánto nos cobra el proveedor? Tanto, X. ¿Y cuánto nos cobra el flete hasta el puerto del Callao? Tanto. Entonces le sumamos X más Y. X más Y es, no sé, Z. Y entonces para nosotros nuestro precio final es Z, entonces agarramos Z y ese es el costo que nos está saliendo la importación. Y no, no es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que sumarle a nuestros y todos estos costos adicionales que yo ya les he leído. Entonces ya nuestro flete no sería solo el I, sino sería el I más todo lo que le hemos sumado ya no se vendría a ser un J. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Igual comentarles que la clase siguiente que tengamos vamos a trabajarlo con cada uno de los productos que ustedes tienen. Es importante que me pongan no solamente el producto, sino la cantidad que quieren traer. Y si ustedes en esta semana, por más que no tengan todavía un proveedor específico ni ya tengan determinado lo que van a traer específicamente o que ya quieran hacer la importación, sí me importaría que puedan ir ustedes buscando información, hablándole a algún proveedor por las páginas por las que hemos visto y que ustedes le negocien unas cantidades estimadas que les interesaría, que ellos les hagan una proforma y que ustedes le puedan solicitar lo que les dije, ¿no? La ficha, que ustedes le soliciten catálogo, que por la cantidad que ustedes le están negociando o pidiendo una cotización, ustedes le pidan esto, el volumen, el peso, las dimensiones, y entonces nosotros poder estimar juntos cuánto nos saldría tanto los costos de producción de nuestro proveedor, así como los costos de envío. Entonces, ya estos costos asociados no los veríamos como texto aquí, sino los veríamos realmente como son, con los porcentajes que incluye cada uno y saber realmente cuánto nos saldría importar. Entonces, para mí es importante eso, poder trabajar con ustedes ello, así que aprovechen, por favor, con todos los productos que ustedes me manden y con toda la información más completa que me manden, yo voy a trabajar sus productos y vamos a trabajar ya casos reales y específicos para que ustedes puedan determinar no solo de este producto, sino luego de todos los otros productos que ustedes estén interesados con la plantilla que vamos a hacer, para que puedan ustedes determinar qué producto les conviene realmente, cuánto les va a costar. Y no solamente vamos a trabajar, digamos, esto, ¿no? Que son un flete marítimo por contenedor, sino algo que es más simple todavía, es poder trabajar un grupaje. ¿Por qué? Porque el grupaje no tiene estos costos. Si tiene una tarifa de flete de transportista, normalmente estos ya están establecidos por una tonelada métrica o una tonelada de volumen o de peso, pero te cobran por tonelada. Lo más recomendable es que cuando empieces mínimo con 2 toneladas. Si traes una tonelada no hay un problema, pero dos es lo recomendable para que te sea más competitivo y más rentable. No están estos costos, pero un costo adicional que está para el tema de grupaje, lo que tenemos es un costo de, como de consolidación. ¿Por qué? Porque al ser un grupaje, en el contenedor no solo van a llevar nuestra mercancía, sino van a mezclar nuestra mercancía con mercancía de otros importadores más. Y entonces, ¿qué va a hacer nuestro agente logístico? Va a consolidar todo, ¿no? Va a juntar todo y va a hacerlo como si fuera uno solo. Y luego, cuando llegue a destino, va a hacer otro proceso que se llama desconsolidación, que quiere decir que todo lo que juntó, como si fuera de uno solo, una vez que llegue al Perú, lo va a desagrupar para que a cada uno le pueda llegar su mercancía y se pueda despachar, como que, como les digo, se pueda despachar digamos, como que específicamente para cada uno, ¿no? A que cada uno despache lo que le corresponde. Ya se desagrupa y cada uno asume sus productos y todo. Entonces, en el grupaje solamente coincide, digamos, con este flete marítimo de traer un contenedor, lo que es la tarifa de flete, tanto por volumen o por peso, que en este caso yo les comentaba, ¿no? Que lo trabajan siempre por tonelada, 1 tonelada, 2 toneladas, que es lo recomendable. En cambio, acá en flete marítimo, si nosotros ya queremos traer un contenedor, ya vamos a incurrir a otros gastos específicos que son todos los que les he leído. Y bueno, lo que yo les comentaba, el THC, el T3 y los handlings, o sea, los manipuleos que hay, ya esos son costos que nos van a cobrar, digamos, de manipulación por descarga y carga en puerto de destino
o también en puerto de origen, de acuerdo a a qué Incoterm hayamos nosotros seleccionado, con cuál estemos trabajando con nuestro proveedor, pero son costos también adicionales que le vamos a agregar y que cuando trabajemos el tema ya de establecer los precios y nuestros costos específicos, los podamos sumar y ustedes puedan ver a nivel ya de números cuánto de implicancia tiene y qué monto es el que realmente nos cobran y ustedes puedan determinar y ver realmente cuánto les sale importar sus productos. No va a ser algo 100% certero, pero vamos a tratar de trabajar un margen de error de un 3% más y menos, no algo más grande en error, ¿no? Eh, por otro lado, luego ya tenemos lo que son, bueno, aquí también tenemos los conceptos, conceptos básicos, seguimos. Aquí está lo que yo les comentaba. Tenemos el FCL. El FCL es lo que yo les he dicho, ¿no? Traer un contenedor. En términos generales es importación de un contenedor. ¿Pero qué le llaman FCL? Es el Full Container Load, es el término comercial o más común por el que le llaman. Y entonces acá significa que se emplea todo el espacio del contenedor para un mismo usuario. Por eso yo les decía que ustedes llenen un contenedor e importen su propio contenedor. Eso es un FCL. Cuando ustedes empiecen a negociar con su proveedor, con su agente logístico y les diga, ¿quieres un FCL? Ustedes ya van a saber qué es. Es yo llenar mi contenedor y que solo venga mi mercancía dentro de ese contenedor. Eso no es más que eso. Y entonces acá, digamos, la empresa exportadora, la empresa importadora envía o recibe un volumen de carga suficiente como para ocupar todo un contenedor completo. Luego tenemos aquí que, bueno, hay una mayor rentabilidad porque tienes una tarifa plana, ya que estás pagando por todo tu contenedor. Hay una simplificación también del flete, hay seguridad adicional para esta carga, o sea, tiene un precinto. ¿Qué quiere decir un precinto? Que es como un código de seguridad que se le pone al contenedor para que no se pueda abrir y no pueda haber una manipulación ni nada de ello, ¿no? Es un control de seguridad, por llamarlo así, que se le pone al contenedor. Pero luego lo que tenemos es el LCL, que es lo que yo les comentaba, más conocido como el grupaje. El LCL es el Less Container Load, que es que no tenemos nosotros digamos, como la cantidad de mercancía suficiente para poder complementar o para poder completar, perdón, todo este contenedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso solo de una partecita de este contenedor y lo vamos a compartir con otros importadores. Y entonces, este CL es una alternativa de carga, bueno, más lenta porque se tiene que esperar a que se llene el contenedor. No es que tenemos que esperar mucho tiempo porque digamos que las salidas de China son muy frecuentes, hay muchas empresas que están importando, entonces no tiene muchos tiempos de espera. Por otro lado, es más caro, sí, digamos que a nivel de costo total es más caro, pero digamos que a nivel de empezar, si no podemos llenar un contenedor y queremos traer por otro medio de transporte, es lo más económico a lo que vamos a tener, o es la opción más económica que vamos a tener. Y bueno, y como les comentaba, estos tramos de flete se van a calcular por tonelada de carga, ya sea si el volumen es mayor o si el peso es mayor. En este LCL, que es el grupaje, bueno, la empresa tiene dos opciones. Uno, que es tener la mercancía paletizada, o sea, como yo les comentaba, ¿no? Poder llevarla en un palet. Y lo otro es que se pueda tener también carga suelta y nuestro agente logístico también pueda paletizarla posteriormente. Por otro lado, lo que también se trabaja es que, digamos, que quieres llevar solo tu mercancía y alrededor no quieres tener nada porque es mercancía muy sensible o mercancía que pueda sufrir algún daño y entonces, como aquí dice, ¿no? Se le llena con espacios con airbags son poco habituales, digamos que protegen la mercancía y te asegura que tu producto llegue en muy buenas condiciones, pero el transporte es muy alto. Luego también podemos recurrir al grupaje, que es agrupar mercancías de varios, digamos que importadores que están haciendo también este proceso, que es lo que yo les comentaba, y se pueden unir a estas empresas, digamos que a estos importadores también, y juntos pueden llenar todo el contenedor y el precio es compartido entre todos. Y aquí está, ¿no? Aquí tenemos, digamos que imágenes que nos muestra. Este es el contenedor, sería un FCL, que son todas nuestras mercancías, o sea, solo nuestra mercancía. Y tenemos luego lo que es el LCL, que es el grupaje, donde tenemos mercancía no solo nuestra, sino también de otros importadores.
Y entonces sobre el grupaje, lo que ya les decía, eso, ¿no? Que el tráfico puede ser más lento, pero no es tanto así, sino que sí, el contenedor completo va a tu ritmo, va directo, claro, pero el contenedor, digamos que el grupaje tampoco es que te demore gran tiempo ni que suponga otras variaciones, sino la verdad que es muy práctico. Yo he usado al inicio mucho lo que es el tema de grupaje y también tengo muchos importadores que lo vienen utilizando y les va muy bien. Y ya aquellos que han crecido mucho en temas de negocio y que traen mucha más cantidad, ya han empezado ellos a traer sus propios contenedores. Entonces es una buena forma de inicio si ustedes quieren empezar a importar y no quieren lanzarse solamente por un contenedor. Luego, bueno, una vez que hemos visto igual, esto ya es información más específica, si les interesa conocer un poco más de lo que es el flete marítimo y todo ello, pero para mí lo que hemos visto de flete es como lo más importante. Entonces, vamos a pasar a hablar ya un poco de lo que es la documentación en temas de lo que es el flete marítimo. Y aquí tenemos lo que son los 5 documentos fundamentales, los mismos que hemos visto para un tema de importación, que son la factura comercial, tenemos que lo que es el packing list. Acá es importante el packing list, por eso veo el número uno. ¿Por qué? Porque lo que estamos transportando es la mercancía y entonces nosotros con esta mercancía ocupamos un espacio. Entonces este espacio está en función al peso, al volumen, al número de bultos que tenemos, a las medidas de esto. Y es por eso que digamos que a nivel de la vía por la cual vamos a importar, o sea, la vía, en este caso vía marítima, nos van a exigir estos documentos para poder transportar nuestra mercancía. Entonces, también nos van a pedir un certificado de origen si es que nosotros nos queremos acoger a algún tipo de beneficios, como les comentaba. Nos pueden también pedir una carta de crédito, crédito documentario, de acuerdo a la garantía de pago, de qué manera nosotros estemos trabajando con nuestro proveedor. Y finalmente también otra documentación es el Bill of Lading, que es el documento de transporte, en este caso marítimo, ¿no? Lo que les comentaba. Entonces, básicamente esto es la información. Aquí ya ustedes lo tienen. Pueden revisarlo más a detalle. Acá les explico cada uno de estos documentos también y toda la información que incluye cada uno de estos documentos, los conceptos básicos que también tenemos que conocer sobre lo que es el BIF o Lady. Entonces, ustedes también pueden entrar y pueden darle una leída a las diapositivas ahora que les pasemos para que puedan familiarizarse con todo ello. Igual acá están los tipos de BL, que están el master, el house, el original, el telex release. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante para mí que ustedes lean esta información o ponerles esta información? Porque cuando ustedes empiecen a negociar con sus agentes logísticos o incluso si ustedes negocian con su proveedor en un Incoterm en el cual el proveedor les cubre el transporte, les va a hablar en estos términos. Entonces, si les dice el master, si les dice el house, si les dice el bill original, el Tilix release o lo que les empiece a hablar para que ustedes puedan saber de qué les está hablando y también saber ustedes cuál de estos les interesa a ustedes para cuando la mercancía llegue a destino y puedan hacer la gestión de la nacionalización y el despacho de manera correcta y no esté faltando ninguna documentación. Este es el Bill of Lading para que ustedes puedan verlo. La verdad que es bastante simple porque van los datos de tanto del remitente, por llamarlo así, a nuestro proveedor, del destinatario a quien va, con toda la información más completa posible. Se detalla el número, se detalla el tipo de producto, se detalla el peso, se detalla el volumen. Entonces, toda esta documentación tiene que ser llenada y es una documentación que viaja con nuestra mercancía y que una vez que llegue, la aduana igual nos la va a solicitar. Entonces nosotros no podemos hacer un despacho de importación, nacionalizar nuestra mercancía si no tenemos estos documentos. Ahora vamos a hablar de lo que es el transporte aéreo, ya hemos hablado del transporte marítimo. Igual si tienen alguna duda o alguna consulta del transporte marítimo me lo pueden comentar por aquí para verlo y si no ya vemos rápido lo que es el transporte aéreo para poder responder las dudas que tenían sobre el límite del monto de importación. Bueno, comentarles entonces, vamos a pasar a lo que es la característica del transporte aéreo.
Bueno, el transporte aéreo, a diferencia del transporte marítimo, tiene también sus beneficios. ¿Y qué es? Que es más rápido, sí, porque nos llega en mucho menor tiempo posible. Es más confiable, sí, porque es más seguro. Pero un punto importante y que nos juega en contra, el costo. Importar por aéreo es muy costoso. La logística, digamos, de ya lo que es el transporte aéreo, entre las ventajas, que es lo que yo les comentaba, ¿no? La rapidez, que nos va a llegar mucho más rápido, que el tránsito es fiable, que tenemos un menor riesgo y menores costos de almacenaje, pero el costo en sí del transporte va a ser mucho más alto. Tenemos lo que es el coste más elevado, la capacidad también que podemos llevar es menor, es más limitada, hay mayores restricciones de los tipos de producto que vamos a llevar por este medio de transporte. En las modalidades tenemos lo que son la carga regular, que es para uso público, o sea, cualquiera puede llevar sus productos ahí, o la carga no regular, que son más para aviones cargueros o aviones charters, que son más para productos específicos. Luego tenemos lo que son los tipos de aviones, los tipos de cargueros, los que son transoceánicos y los que son más de corto recorrido. Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de las modalidades que hay, pero al final, cuando nosotros hacemos una importación y hacemos por vía aérea, no nos dan ni nos interesa mucho esta información, solo es para que ustedes lo tengan presente, pero sí lo que nos va a importar es saber, digamos, la mercancía que estamos transportando, si es una mercancía que no tiene algún tipo de restricción para que sea llevada por este medio, o que tiene que tener algún tipo de criterio o algún tipo de especificación o algún control adicional que se tiene que hacer. Por otro lado, también saber que nos van a cobrar por peso y volumen, pero un monto bastante alto. Y bueno, aquí en temas de cálculo de costes. Yo quiero que ustedes sepan esto, que es que las mercancías que se traen, digamos, por vía aérea van a tener costos de embalaje, también van a tener un seguro de mercancía en el transporte aéreo, que normalmente son la póliza A, B y C, de igual manera, pero igual los costos de este seguro también van a ser más altos. Tenemos también lo que es el transporte interior en el país de origen, de fábrica, aeropuerto o a terminal de carga, que son, digamos, como que costos adicionales a los que nosotros tenemos que incurrir para poner la mercancía puesta a disposición para que pueda ser enviada por este medio de transporte. Tenemos también las formalidades aduaneras bueno, en este caso, ¿no? Digamos que si nuestro proveedor nos manda de China, estas formalidades aduaneras de exportación, de saber si nuestro proveedor nos va a hacer el despacho de exportación o no, porque si no, nuestra mercancía no podría viajar por este medio. Y en cálculos de costes para el tema de lo que es el transporte aéreo, tenemos lo que son los costes de manipulación, tenemos los costes también, o sea, los costes de manipulación en origen, que se conoce como el THC, tenemos los costes de manipulación en destino, más todas las formalidades aduaneras de importación, todos los aranceles que tienen que pagar, interiores, impuestos especiales y todo aquello a lo que está afecto nuestros pagos digamos que desde el aeropuerto, ¿no? De destino desde el aeropuerto, o sea, desde que salió nuestro producto. Luego tenemos lo que son los costos de recepción y descarga de la mercancía en el punto de destino final. Tenemos lo que es los costos también de almacén cuando se tenga que hacer el despacho y todo ello. Y bueno, es importante también saber, como nosotros ya hemos estado viendo en la clase anterior, los tipos de Incoterm, que ustedes tengan presente que los tipos de Incoterm que se usan en transporte aéreo son básicamente estos cinco. Entonces, pueden usarse digamos, aquellos Incoterms que son ex-work, o sea, en fábrica. Estos Incoterms, si tú negocias con tu proveedor el Incoterm ex-work en fábrica, ¿qué quiere decir? Que nuestro proveedor nos pone la mercancía en su almacén. Quiere decir que nosotros luego nos encargamos de transportar esta mercancía al, digamos, al centro de aéreo, ¿no? De donde va a salir el avión, al aeropuerto. Entonces, hasta ahí nosotros vamos a cubrir todos los costos. Y una vez que llegue ahí, también vamos a cubrir los costos de manipuleo y todo para que esta mercancía sea cargada en el avión. Luego, igual, si nosotros utilizamos un zip,
Esto quiere decir que es un Incoterm en el cual ya está cubierto el pago tanto del transporte y el seguro hasta destino. Quiere decir que nuestro proveedor nos está cubriendo o nos está cobrando por cada producto, incluyendo el transporte y el seguro. Entonces puede ser una póliza tipo A, tipo B, tipo C en el seguro. Entonces es importante que ustedes, si en algún momento negocian con este Incoterm, ustedes le pregunten qué tipo de seguro les está cubriendo. Por otro lado, tenemos también lo que es el CPT. El CPT, a diferencia del SIP, es que nuestro proveedor nos va a cubrir solamente el transporte, más no el seguro. Entonces, el seguro, si nosotros queremos que nuestra mercancía vaya asegurada, lo tenemos que cubrir. Luego tenemos el DAP, que se entrega en el lugar. Quiere decir que el proveedor nos incluye todos los costos, tanto de llegar hasta el aeropuerto, cargar al avión, llegar hasta el aeropuerto de destino, descargar la mercancía y todo, y entregarnos en el lugar que nosotros hayamos acordado con él. Y digamos que el DDP es como que el Incoterm más caro que hay también, pero también el que cubre todo. Quiere decir, es como cuando nosotros hacemos una importación por AliExpress y la mercancía nos llega a nuestra casa, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ocupamos de nada. Ya nuestro proveedor paga el transporte interior de origen, el transporte principal aéreo, todo lo que son las cargas y descargas en el aeropuerto de destino y finalmente incluso hace toda la nacionalización de la mercancía y todo, y el transporte interior de destino y nos libera la mercancía y nos lleva hasta nuestra puerta. Algunos de los Incoterms aéreos que yo ya les estaba comentando para que ustedes puedan tener una idea y lo puedan revisar a detalle, empiecen a explorarlo y a entender esta tablita que les he compartido. Esta es una que trabaja DHL y DHL trabaja lo que son este tipo de Incoterms y la manera en la que trabaja. Entonces, coméntenme si tienen alguna duda, alguna consulta para poder revisar ahora las consultas que tenían sus compañeros sobre importar como persona natural y importar y cuántas importaciones podíamos hacer, si teníamos algún otro documento. Los escucho por si tienen alguna consulta, si no para ir respondiendo a esas preguntas y me da un momento que voy a compartir mi pantalla en un momento para que ustedes puedan visualizarlo también. Un momento, me dan que ahora les voy a compartir mi información para que ustedes lo puedan visualizar y para poder responder esas dudas que tienen. Y acá, un momento que ahora les comparto. A ver, para que ustedes lo puedan ver. Acá lo van a ver. A ver, un momento.
A ver, me comentan si pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, estás mostrando el Ok, RUC. perfecto. Bueno, ahora les quería que vean ustedes mismos en la página de SUNAT para que tengan información. Como yo les comentaba, digamos que si nosotros tenemos un RUC 10 no nos limita a que no podamos realizar las mismas operaciones que si tendríamos un RUC 20, o sea, de empresa, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, con un RUC 10 nosotros podríamos importar la misma cantidad de veces y los mismos montos que hace un RUC 20. Por ese lado no hay ningún problema. Si ustedes tienen un RUC 10, están registrados, pueden hacer todas las importaciones porque son, digamos, como personas naturales, pero con negocio y tienen asociado un número de RUC. En cambio, si ustedes quieren hacer o importaciones, pero no tienen un RUC 10, sino solamente lo quieren hacer como personas naturales con su DNI, la SUNAT lo que nos dice es que podemos hacer una importación siempre y cuando estas no excedan de los $1,000. Digamos que puedas hacer hasta tres importaciones recurrentes, ¿no? Digamos, importas una vez, importas otra vez, importas otra vez. Puedes importar hasta tres veces, pero estas tienen que ser como máximo de $1,000. Por otro lado, digamos que si por A o B ustedes hacen una importación y esa importación es de $2,500, ya supera, ¿no? Esto que dijimos, que podemos hacer una, dos y tres de $1,000. Hacemos solo una, digamos, de $2,500. Sí lo podríamos hacer porque ahí la SUNAT lo que nos dice es, sí pueden hacer ustedes importaciones por mercancías cuyo valor FOB sean mayores a los $1,000, pero que no superen los $3,000. Entonces, si no superamos los $3,000, sí lo podríamos realizar. Pero digamos que si en ese año queremos hacer importaciones por más de $3,000, ya no lo podríamos hacer porque SUNAT nos observaría, porque ya no lo pensaría que lo estamos haciendo como algo ocasional o para propio uso, ¿no? Sino que pensaría que lo estamos haciendo para negocio y entonces si lo hacemos para negocio tenemos que tener un negocio. Entonces es por eso que nos va a exigir un número de RUC. En este sentido, lo que yo les recomiendo es que ustedes se habiliten, si no quieren crearse digamos que, si no quieren crear ustedes una empresa, digamos, con RUC 20, lo puedan hacer con su propio, con un RUC 10, ¿no? Entonces, si en este caso quieren empezar con importaciones pequeñas y no superar estos $3,000 anual, pueden empezar con simplemente con su DNI sin mayor problema, pero tengan presente que no tienen que superar estos $3,000. Por otro lado, respecto a la respuesta a la pregunta que hacía una de sus compañeras, sí puede importar con carnet de extranjería o necesita tener tu RUC 10. Como te comentaba, Kaylee, tú, digamos que si tienes un RUC 10, tú puedes hacer todas las importaciones que quieras por el monto que tú quieras. Entonces, no tienes ningún tipo de restricción. En cambio, si tú lo haces solo con tu DNI como persona natural, sí está restringida a esto, ¿no? De hacer máximo tres operaciones o una que no exceda los $3,000. Por otro lado, comentarte también que con tu carnet de extranjería sí podrías realizar una importación, entonces no hay ningún problema por ello, pero sí, digamos que este documento, tu carnet de extranjería, a ti te contaría como si sería tu DNI, entonces también estarías dentro de hacerlo como persona natural. Si ya quieres, tendrías darte de alta como una persona natural con negocio, entonces ahí sí podrías hacer todas las otras importaciones sin especificar la cantidad ni el monto. No sé si con eso ya respondí sus dudas y coméntenme si tienen alguna duda, alguna consulta. Si tuviera RUC 10, ¿es como si tuviera un RUC 20 o hay algunas restricciones también ahí? Nivel de aduanas y a nivel de importación, no, ninguno. O sea, no te restringen ni la cantidad, ni el monto importado total al año, ni la cantidad de veces que importas. Así que con tu RUC 10 puedes importar lo mismo que podrías importar con tu RUC 20. Las únicas restricciones, como les comentaba, es a nivel de si lo haces como persona natural sin negocio, porque ahí la aduana va a decir, si estás importando tanta cantidad y tanto, ya no eres una persona natural con negocio. Me comentan si tienen alguna duda, alguna consulta, los escucho. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, una consulta, eh, o sea, si importo, por ejemplo, 20.000 soles como persona natural y
y de repente es lo mismo importar como persona o persona jurídica, o si Sí, sí, aumento, por lo mismo. ejemplo, A ver, o dime, si te escucho. aumento, por ejemplo, si importé 20.000 y ahí me va bien y a los 6 meses importo como 80.000 y aún sigo creciendo la importación, ya no sería como persona natural o ya tendría que ser como persona jurídica, o eso no incluye. Incluye, o sea, digamos que basta que tú tengas un negocio, o sea, tú sabes que puedes tener un negocio como RU contribuyente 20 o como RU contribuyente 10, Ujú. siempre y cuando pero tengas tu número de RUC activo. Entonces, si tú tienes tu número de RUC activo, tú puedes hacer todas las operaciones que tú quieras. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna restricción ni ninguna limitante que te distinga entre ser RUC 10 o RUC 20. Ya a nivel, digamos, acá, cuando comercialices, cuando tengas una empresa, lo recomendable es que tengas un RUC 20 para que puedas acceder a distintos, digamos, como préstamos, para que seas más apto para los bancos y ese tipo de cosas, ¿no? O digamos lo que puedas negociar ya a nivel tributario con SUNAT, pero a nivel de importaciones no hay ninguna restricción. Si tú empiezas a importar poco, empiezas a importar mucho, no te van a hacer ningún tipo de problema, ni vas a tener ninguna restricción, ni por valor, ni por cantidad de veces que importas. Lo que sí tienes es si tú no tendrías, digamos que un RUC. Si tú solo serías una persona natural y tú quieres importar solo con tu DNI, ahí sí tienes esa restricción que yo les comentaba, que era hasta $3.000 y si, o puedes hacer 3 operaciones de 1.000 cada, o sea, en un año, ¿no? Ah, ya, ok. Y por ejemplo, sería más factible como empresa para acceder a créditos, por ejemplo, internacionales, como lo estuve mencionando, ¿no? Sí, o sea, ya de ahí si ustedes, digamos, quieren, si de ahí ustedes quieren ya tener una empresa establecida en Perú, quieren empezar a ser aptos para los bancos, para que les puedan dar líneas de crédito, o incluso si luego ustedes quieren aprovechar lo que yo les comentaba, ¿no? Créditos documentarios con bancos que no solo sean en Perú, sino sean en China, más les conviene hacer una empresa porque con una empresa con RUC 20 como que te da más confiabilidad. Entonces, pero eso ya a nivel de gestión en líneas de crédito, en temas ya tributarios, pero nacional, o sea, cuando ya empiezas a vender en el mercado nacional, pero digamos que para tu importación, para el proceso que tú hagas de importar, con que tú tengas un RUC 10, tienes los mismos, como que los mismos beneficios de un RUC 20. No tienes los limitantes de cantidad ni de monto, normal puedes importar sin problema y bueno, ello, ¿no? Ah, ya, ok, gracias. Una consulta, Sí. mi familia por lo general se dedica a lo que es este tema de venta de lo que es todo concerniente a electrificación, por ejemplo, cables, focos, reflectores. Y una consulta, para poder importar, o sea, ¿puede importar así en bloque o tengo que importar producto por producto? ¿Te refieres que tu empresa tiene o sea, tu familia tiene una empresa de electrificación? Claro, o sea, tiene una empresa que se dedica exclusivamente a vender todo lo que es tema de electrificación, cables, focos, Ok, zócalos, o sea, todo en general, ¿no? Pero concerniente exclusivamente a electrificación. ya. Pero en este Y caso, o sea, yo que quiero importar, o sea, en bloque, o sea, en cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, cables, focos, en este caso, ¿tendría que ser por separado o es depende de la empresa, ¿no? De dónde voy a tocar las puertas. para la importación te refieres, o sea, tus proveedores. Sí, sí, para importar, exacto. Ok, bueno, mira, yo te recomiendo que si ya tienes definido los productos, ya es, digamos que un rubro que tú conoces y vas a hacer una importación, yo te recomendaría que hagas una importación mixta de los productos en los que estés interesados, que no solamente te traigas uno, Ujú. sino aproveches y traerte todos los productos que tienes en mente, ¿no? Entonces, tal vez no tan gran cantidad de cada uno, pero sí una, digamos que una cantidad moderada para que te sea rentable la importación. Entonces, hacer una importación, ya sea un grupaje, como les comentaba en la clase, tú puedes hacerlo no con un producto específico, sino puedes también ahí agrupar productos, puedes tener una mezcla de productos. Entonces, yo te recomendaría que te busques proveedores de estos productos que quieres y si son productos, si son proveedores diferentes, poder, no, a ver con qué palabra te lo digo, agruparlos. O sea, agruparlos en el punto de entrega de producto. Me refiero a que
En ese caso, lo más conveniente sería que se contrate un agente de logística y así como a tu compañero le voy a pasar, a ti también te puedo pasar algunos de ellos. Y Ay, por digamos, favor. sí, y digamos que con ellos lo que nosotros podemos contactar o lo que podemos negociar con ellos es el tema de que todo llegue a su almacén, o sea, el espacio de almacén que tiene. Entonces, en un puerto estratégico. Por ponerte Ujú. un ejemplo, el puerto de Shenzhen, por ponerlo como ejemplo, porque mucho hago importaciones de ahí. Entonces, en ese puerto, ya contratar con esta agencia logística, en este su almacén te llegan, digamos que todos los productos de tus proveedores. Y entonces, una vez que Ujú. lleguen todos, tratar de coordinar que todos te lleguen en la misma fecha o que no haya muchos días de diferencia para que toda esa mercancía se consolide, se agrupe y te la pueda enviar el agente logístico. ¿Por qué te recomiendo así y no que cada uno de tus proveedores te lo envíe directamente? Porque al ser, digamos que no ser tan grandes cantidades y que te lo manden suelto, vas a ir pagando flete por cada uno, como gastos de todo lo que implica el proceso de importación, como les comentaba, por cada proveedor que tienes. Entonces, lo ideal es que solo hagas el pago por uno, digamos que conglomerando o agrupando todos los proveedores que tienes con los productos que quieres traer. Y como Claro, en son este caso, productos, están relacionados, también no habría ningún problema. ujú, una consulta, y en este caso sería contratar una sola persona de agente perdón, agente logístico, o sea, enviarlo todo, o sea, la mercadería que yo saco de mis proveedores, por ejemplo, focos, reflectores, cables eléctricos, tendría que llevarlo a un solo punto de embarque. Sí. Y en este caso, ¿qué persona tendría que contratar? Me mencionó, agente logístico. Sí, a un O, agente logístico. ¿Por qué le recomiendo un agente logístico? Porque el agente logístico es quien les va a hacer el transporte. Es como los transitarios que compran espacios en los barcos y en los contenedores para que ustedes puedan mandar su mercancía. Ese es su negocio. ya, en este caso, o sea, tendría que contratar un agente logístico para o sea, ya teniendo mis proveedores, él mismo se contactaría con mis proveedores y me apoyaría, por ejemplo, si el día viernes sale mercadería de 100 focos, tendría que hacerlo conseguir para que salga también el tema de cables, algo así más o menos, ¿no? Sí, correcto. O sea, digamos, tú cuando negocias con tus proveedores le dices, ¿cuánto tiempo de producción tienes? Y te dicen algunos 15 días, 20 días, 30 días. Entonces, cada uno, digamos, tiene 30 días. Entonces, tú negocias con ellos y le dices, ¿sabes qué? Véndeme en términos de precio, por poner un Ujú. ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más recomiendo? Que es FCA. ¿Por qué le recomiendo FCA? Porque como te van a llevar a un punto específico, en este caso al almacén en el puerto de este agente logístico con el que vas a trabajar, el Ujú. precio que ellos te den esté incluido, puesto hasta ese punto y que no estés pagando Incoterms que te generen más costo de servicios que no te van a dar. Porque digamos que si tú negocias con ellos por ponerte un ejemplo, un FOB, el FOB implica que tu proveedor te ponga la mercancía encima del buque, o sea, en el barco, encima Ujú. dentro del contenedor. Tú no vas a traer un contenedor, entonces tú estás pagando un precio mayor por un servicio que no vas a recibir. En En este caso cambio, sería un FCA. FCL, ¿me dijo? Ajá, un FCA. FCA. Sí, les voy a pasar igual la lista de Incoterms A ver, por detallados favor. con los ejemplos para que ustedes puedan familiarizarse y si quieren la siguiente clase, trabajamos ejemplos y hacemos ejercicios con esos Incoterms que son los principales para el tema de importación y para que a ustedes les quede claro y que para que ustedes puedan hacer uso en función a su plan de importación y para que puedan hacer una importación de la manera más, digamos que óptima posible. Lo que yo te recomendaba, ¿por qué? Porque digamos que si el proveedor te va a dar un precio, digamos, te puede dar un precio, te doy un precio ex Word, te doy un precio FCA y te doy un precio FOB. Un precio ex Word significa que el proveedor te va a dar un precio puesto en su almacén. Quiere decir que tú tendrías que ir a recoger tus productos a su almacén, o sea, a su dirección donde está haciendo la producción. Y de ahí tú tendrías que llevar tu producto hasta el almacén en el puerto donde tiene ese espacio, digamos, de almacén, tu agente Ujú. logístico que has contratado. Entonces, todo ese costo tendría que ser incurrido por ti. Tú no estás en China, entonces tendrías que contratar a alguien que te haga esa gestión de transporte interno en China.
O este proveedor te podría hacer esa gestión, pero te cobraría aparte. Te diría yo, digamos, en Xword te voy a cobrar, no sé, 2.000 euros, no, perdón, $2.000. Ujú. Y entonces te cobro $2.000, pero hasta puesto en mi almacén. Si tú quieres que te lo lleve a la dirección en el puerto donde tu agente logístico tiene su almacén, te voy a cobrar $100 más. Entonces ya no sería $2.000, sino sería $2.100. En cambio, si te vende a precios FCA, ahí el proveedor tiene que entregártelo en el punto que tú le digas y tú le puedes decir, quiero que me lo entregues en tal dirección, en el puerto donde está el almacén de mi agente logístico y digamos que te cobra $2.020. Entonces ya te estarías ahorrando los 80 y encima tendrías la seguridad de que si en ese trayecto pasa algo, el que tendría la responsabilidad sería Es el el proveedor. proveedor, pues. En cambio, Ah, en un ex-Word no, porque él te está cobrando solo el costo de transporte hasta entregártelo, pero no te va a cubrir el riesgo si pasa algo. Y por claro, otro o sea, lado, podría ser, claro, disculpe, o sea, podría ser la mercadería entregado en fábrica y ya mi agente logístico podría coordinar el envío también hasta su almacenamiento o como también quedar con el proveedor para que me lo deje en el almacén de mi agente logístico. sí, 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 correcto. Ah, Pero lo que yo te recomendaría es eso, que trates de negociar es con un un, FCA, sobre todo para el ese tema sea de tu mejor, seguridad, para ese asegurar sea. que tu mercancía no tenga ningún tipo de riesgo y si pasa algo en el camino, tu proveedor sea quien asuma ese riesgo, ¿no? Y Claro, porque digamos, sí, dime. si sería en este caso en fábrica, y el riesgo ya me correspondría a mí en este caso, ¿no? Sí, el Porque, riesgo te correspondería a ti. ah, excelente. Sí, Y sí, ya lo digamos que entendí. si tu proveedor te vendería en precios o en términos FOB, te estaría entregando encima del buque, o sea, encima del barco, dentro del contenedor, algo que no va a pasar porque no te va a vender un contenedor. Entonces, en realidad te lo entregaría en el almacén, o sea, te entregaría en el puerto, pero O te sea, en este cobraría más caso, caro. Ya te cobraría, claro, digamos, más dos claro. mil trescientos dólares y tú estarías pagando $300 adicionales por un servicio que no vas a recibir porque él no te lo va a cargar porque esa mercancía la tienes que consolidar, la Ya tienes en que este caso, agrupar. un FOB, cuando usted me menciona de un FOB, o sea, ya no incluiría el agente logístico, automáticamente vendría hasta Perú. No, no, no. El FOB solo te incluye hasta puerto de origen. O sea, simplemente o sea, digamos que lo que es el Incoterm FOB, lo que Ajá. te asume en costos es puesto encima del barco en el puerto de origen. Pero ya dentro del contenedor, en este caso. Claro, pero en este caso, si tú le estarías comprando un contenedor, él tendría que poner el contenedor encima. O sea, hasta ahí vendría su responsabilidad y sus costos. Pero si tú no estás importándole un contenedor, él no podría ponerlo encima de un contenedor porque el contenedor en el que va a ir tu mercancía va a ser un contenedor agrupado, Mixto. consolidado. Quiere decir que lo vas a compartir con otros importadores más y quien va a hacer esa agrupación y esa consolidación va a ser el agente logístico que tú has contratado. Entonces tú estarías pagando doble. Le estarías pagando a tu agente logístico por la gestión de agrupación y consolidación y luego subida al buque y aparte también le has pagado a tu proveedor por un servicio que no te va a ofrecer. Ah, ya, excelente. Es por eso que Gracias. yo le recomiendo eso. No, no, gracias, gracias. Está un poco medio confundido. Está bien, gracias. No, no se preocupen que yo entiendo que es un poco específico esto y debe ser un poco confuso, pero cuando veamos cada uno de sus productos y trabajemos los ejercicios específicos tanto con Incoterms como con costos reales, ustedes van a poder tener mucho más claro cómo funciona todo este proceso y van a ver la importancia. Yo les voy a explicar solamente los Incoterms que se usan en importaciones, porque hay 13 Incoterms, entonces no nos vamos a confundir, perdón, 11 Incoterms, no nos vamos a confundir con los 11 que ni siquiera se usan, sino son unos 4 que más se usan. Y son los que te van a negociar y los que a Los ti te más interesa recomendables. en tema, sí. Y los que te reducen costos, te reducen riesgos y es lo más utilizado. Entonces vamos a trabajar con esos, vamos a ver costos reales y vamos a ver ejemplos para que ustedes me puedan entender y vamos a trabajar eso, ¿no? Por eso yo les pido que ustedes, por favor, me manden al WhatsApp los productos, fichas técnicas, precios y toda la información que puedan tener de sus proveedores para poder trabajar casos reales y ustedes puedan hacer su plan de importación y luego puedan tener mi asesoría y puedan aprovechar ello para que puedan hacer su importación. Ah, ok. Gracias, muy amable.
Gracias. De nada. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, nos estamos viendo en la siguiente clase. No se olviden, por favor, de mandarme toda la información al WhatsApp, porque quiero Una última trabajar con preguntita, ustedes. por Señorita, una favor. Sí, sí, consulta. diga. ¿Sí? ¿Les escucho? Esto, quería hacer una consulta. Mire, ¿cómo saber, por ejemplo, de la página de Alibaba, cuáles son sitios seguros para hacer como un contrato? Porque hay algunos que también no son legales. Entonces, ¿cómo reconocer eso en Alibaba? Mira, es lo que yo les comentaba en la anterior clase. Ustedes tienen que ver el tiempo que tiene. Ahí les aparecen los años. Yo considero, bueno, lo que recomiendo es 5 años a más. Es un punto bueno. Entonces es un criterio interesante que ustedes tienen que considerar a partir de 5 años a más de constitución, o sea, de que tiene creación este proveedor. Otro punto que tiene, que es un proveedor verificado. Les va a aparecer con un check que tiene verificación. Eso también es bastante importante. Y otro que es súper importante que les dije en la clase anterior, que es un proveedor que tiene Trade Assurance, o sea, que tiene como pago seguro. Digamos, es un icono, ahora a ver si puedo mostrar un rato mi pantalla y les muestro el Alibaba para que lo puedas ver y ya te quede más claro. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, sí se se ve. ve. Sí, Sí, sí se ve. Sí se perfecto. ve, sí se Entonces, ve, sí se ve. digamos, vamos a por poner un ejemplo nada más. Entonces, digamos, vamos a este proveedor y vemos que, a ver, ¿dónde están los años? Creo que porque no estoy registrada aquí no me aparece mucho, pero sí. Ah, mira, tiene 6 años. Entonces vemos aquí los años. Uf, tiene sonido. A ver, disculpan, ahora lo cierro. Vamos a otro. A ver, aquí. Bueno, va acá. 6 años. Vemos aquí a la empresa, vemos los reviews, que es importante. A ver, un momento, que no sé dónde está el sonido por aquí. Bueno, compañeros, creo que hay una bulla, ahora lo cierro, pero acá pueden ver, digamos, los ingresos en línea. Vemos que aquí la empresa tiene Trade Assurance, que es algo importante y era lo que les comentaba, que para mí es importante que ustedes sepan si este proveedor tiene compra segura. Ya se fue el sonido. Entonces, lo importante es eso, que ustedes empiecen a hacer filtros y cuando busquen al proveedor puedan ver eso, los años que tiene. Este solo tiene 2 años, no lo recomendaría. Tiene 6 años, es más confiable, que es verificado, que tiene pago seguro. Entonces, pago seguro para mí es fundamental y era lo que les decía. Y luego ver el tema de reviews y pedirle toda la información que se pueda de la empresa que ellos manejan. Consulta, ¿Cómo ahí se cuando, ve pago seguro? Disculpe, señorita. Sí, Trade Assurance, no me parece que aparecía ahí, pero es un icono que te va a aparecer en color amarillo y te aparece ahí compra segura. como un filtro. Sí, Y Señorita, otra cosa, ¿cómo sí. sabemos quién es cómo sabemos que sean directamente fabricantes? Ah, ya, porque tú tienes que ver, digamos que el año de constitución y dentro de esa empresa vas a ver qué tipos de productos tiene. Si tú ves que tiene distintos tipos de producto que no tienen relación en el material que se utiliza, ya ahí descarta. Ese no es fabricante, ese es trader o es uno que hace, digamos, que vende distintos tipos de producto. Otro, cuando tú hables con él, tienes que preguntarle dónde está establecida su fábrica, que te dé toda la información, que te pase toda la información de constitución y todo ello, y con eso tú también vas a poder ver. Que te pase también las certificaciones que tienen. Entonces tienes que tener todo ello y solicitar toda esa información para con eso poder determinar si es un fabricante o es un intermediario. una consultita respecto a Sí, eso. dígame. Uno se presenta cuando empieza a conversar con el proveedor. ¿Está bien que se presente como una empresa o que se presente como un usuario normal? No, preséntate como una empresa. Y si no tienes una empresa, tú le escribes como si fueras una empresa. Mientras más formales y te vean también los chinos, te van a dar mejores precios, te van a dar mejores condiciones y te van a dar más información.
Me comentan si tienen alguna duda o consulta adicional. Vamos a terminar ya la clase. Cualquier cosa Sí, que tienen, ya tienen mi número, también les he enviado y me están mandando toda la información, por favor. dos preguntitas chiquitas nomás. Sí, 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 porque tienen que ¿Cómo? empezar ya la siguiente clase, entonces ya me están ahí haciendo presión. Te Sí, sí, escucho. sí, sí, no. ¿Cómo conseguiría yo al agente aduanero? Uno. Y segundo, yo tengo mi RUC 10, pero yo solamente estoy en el RUS. El RUS es, bueno, obviamente no se puede facturar tanto. Y Sí. si uno compra, pues, pongamos un monto de 4.000 o $5.000, entonces, ¿se puede comprar con el RUT 10 siendo RUS? Y bueno, y la primera pregunta que te dije, ¿cómo contrataría o cómo los servicios de un agente aduanero? Nosotros te vamos a pasar información de agente aduanero, no te preocupes, para que Vale, pueda trabajar contigo, al igual que todas tus compañeras, así que sin problema por ahí. Y con el tema del RUS, si me agarras, la verdad no sé si me funciona, yo me imagino que sí debe funcionar con un RUC, pero sí, voy a averiguarte estos días para darte una información más real o si hay algún límite en el tema de transacciones que haces. ya, perfecto. No te preocupes. Ok, muchas gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde, espero que haya sido una buena clase y no se olviden que tienen que ir trabajando su plan de importación y información, por favor, de sus productos. Gracias.